El grito quedó suspendido en el aire más denso que el olor a café recalentado que impregnaba la cocina. «O sirves a mi esposa o te vas de esta casa, mamá». Javier Mendoza no levantó la vista del televisor donde la selección española acababa de marcar un gol. El comentarista gritaba eufórico mientras Sofía, con los brazos cruzados, miraba hacia otro lado evitando los ojos de doña Carmen. La mujer de 68 años sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido, pero su voz salió serena casi como un susurro. «Son palabras que no se pueden recoger, hijo». Carmen dejó la taza de café sobre la mesa de madera que ella misma había comprado hace 30 años en aquel mercadillo de Triana. Las llaves de la casa, su casa pagada con 40 años de trabajo en la farmacia del barrio de Santa Cruz, seguían tibias en su mano. Sin decir nada más, caminó hacia su habitación con la espalda recta como le había enseñado su madre. No había rabia. Solo un silencio denso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella casa sevillana donde cada azulejo contenía un recuerdo. El reloj de pared marcaba las 5:30 de la tarde cuando Carmen abrió su armario. Todo estaba ordenado como siempre: la maleta azul que usó en su último viaje a Córdoba, el mantón bordado heredado de su madre, las fotografías de su difunto esposo Enrique, que la observaban desde la mesita de noche. Cada cosa en su sitio, como si hubiera estado esperando este momento. Mientras doblaba 2 blusas y un par de faldas, las palabras de su hijo seguían rebotando en su cabeza. «¿Sirves a mi esposa o te vas?». Increíble cómo una frase podía borrar 35 años de entrega. Carmen miró por la ventana. El sol de Sevilla se filtraba entre las cortinas de encaje tiñendo de naranja los muebles que ella misma había pagado mes a mes con su sueldo de farmacéutica. Recordó el día que Javier nació en el Hospital Virgen del Rocío. Pesó casi 4 kilos y el doctor Herrera dijo que sería un hombre fuerte. Y lo fue, sí, pero no de corazón. En la sala el partido continuaba. Las risas de los comentaristas sonaban a burla. Carmen escuchó a Sofía murmurar algo, quizás un «ya era hora». No respondió. En cambio, abrió el cajón de la cómoda y sacó su libreta antigua, aquella donde anotaba cada gasto, cada euro que enviaba a su hijo cuando él recién se casó. La renta del piso en gran poder, el adelanto para el coche, las mensualidades de la hipoteca, todo estaba allí escrito con su letra pulcra de farmacéutica. «Hasta las gracias me quitó», pensó mientras cerraba la maleta. Respiró hondo y cruzó la puerta. No esperaba que Javier la detuviera. No lo hizo. El portón de hierro forjado chirrió al cerrarse tras ella. Afuera el aire olía a azahar y a pan recién horneado de la panadería Sánchez. La calle Mateos Gago estaba tranquila a esa hora con solo algunos turistas fotografiando la Giralda a lo lejos. Carmen caminó hasta la esquina con su rosario apretado entre los dedos. «¿A dónde voy?», se preguntó, pero su cuerpo ya conocía la respuesta. La pensión El Giraldillo, cerca del mercado de Triana, donde su amiga Pilar Vega trabajaba de encargada. Allí encontraría una cama limpia y silencio, aunque fuera prestado. Mientras avanzaba por las calles empedradas, recordó las veces que se negó a escuchar los chismes, los vecinos advirtiéndole que Javier trataba mal a Sofía, que había deudas en el banco, que vendía piezas del taller mecánico donde trabajaba. «Mi hijo sabrá lo que hace», respondía siempre. Ahora entendía que a veces el amor ciega más que la fe. En la pensión El Giraldillo, Pilar abrió la puerta con una sonrisa triste. «¿Otra vez, Javier?», Carmen asintió. Esta vez fue la última. Le ofrecieron una habitación sencilla con una cama de hierro, un ventilador antiguo y un crucifijo colgado ligeramente torcido. Dejó la maleta sobre la silla de mimbre, se sentó en la cama y permitió que el cansancio le pesara en los huesos por primera vez en todo el día. Esa noche no cenó. Encendió una vela frente a la pequeña imagen de la Virgen Macarena que siempre llevaba consigo. En su libreta escribió: «Día 1. Salí de casa. No lloré. No miré atrás». El sonido lejano de los perros y las motocicletas la arrulló. Por primera vez en muchos años se durmió sin preocuparse si la televisión estaba demasiado alta o si Javier necesitaría dinero para la gasolina. Al amanecer bajó al patio de la pensión. El aroma a café con leche la envolvió como un abrazo. Pilar le sirvió una taza humeante junto a una tostada con aceite y tomate. «¿Qué vas a hacer ahora, Carmen?», sonrió con serenidad. «Empezar de nuevo, pero primero cerrar los grifos del dinero». El día apenas comenzaba, pero dentro de ella algo había cambiado.
No era tristeza, sino claridad. A veces para recuperar la paz hay que soltar el techo que uno mismo construyó. Esa mañana Carmen caminó hacia el Banco Santander con la cabeza erguida. El sol sevillano le daba de frente cálido y firme como su nueva resolución. No sabía qué vendría después, pero sabía que no volvería a aceptar una vida donde el respeto se mendiga. El banco olía a aire acondicionado y perfume caro. Doña Carmen se sentó en la fila de los jubilados con su libreta en manos. Cada hoja era un pedazo de su historia, un registro silencioso de amor malentendido, los préstamos para Javier, los pagos del seguro, los depósitos fijos cada mes. Mientras esperaba su turno, observó los rostros cansados a su alrededor. Algunos leían el diario de Sevilla, otros miraban el reloj con resignación. A su lado un señor con bastón le sonrió. «Viene a cobrar su pensión. Vengo a cerrarle el grifo a mi hijo», respondió ella medio en broma, medio en verdad. El hombre soltó una risa corta. Carmen no. Ella sabía que ese paso significaba más que dinero. Era cortar el cordón que la había atado durante años. Cuando por fin la llamaron, se levantó despacio. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas hacia la cuenta de mi hijo, Javier Mendoza, y también dar de baja las tarjetas adicionales a su nombre». El joven cajero tecleó con rapidez. «¿Está segura aparecen como beneficiarios familiares?» «Justo por eso. No quiero seguir confundiendo la ayuda con la obligación». El clic del teclado sonó como una liberación. Con cada confirmación una carga menos sobre sus hombros. «Listo, señora. ¿Desea recibir un comprobante impreso?» «Sí, por favor. Y mándemelo también por correo. Quiero tener pruebas de todo». Guardó los papeles con la precisión de quien archiva su nueva independencia. Salió a la calle. El sol era intenso, pero ya no le pesaba. Caminó hasta la aseguradora Mapfre, donde mantenía una póliza familiar. En la recepción una mujer de voz amable la atendió. «¿Qué desea modificar?» «Quiero retirar a mi hijo y a su esposa como beneficiarios del seguro del automóvil. Ya no viven conmigo». La mujer levantó la vista sorprendida. «¿Está segura eso puede afectar la cobertura?» «Estoy más segura que nunca, hija». Mientras firmaba los formularios, recordó la primera vez que Javier le pidió ayuda con el coche. «Solo por 2 meses, mamá. Luego yo lo pago». 2 meses se convirtieron en 5 años, y ella sin darse cuenta había financiado su comodidad y su orgullo. Al salir respiró profundo. El aire olía a gasolina y a libertad. Esa misma tarde fue a las oficinas de Endesa. En la ventanilla pidió cambiar el número de cliente y separar su cuenta de la casa donde vivían Javier y Sofía. «No quiero que mis recibos se mezclen más con los de ellos», explicó. El empleado asentía con gesto mecánico, pero Carmen sentía que cada trámite era una pequeña victoria. Cuando regresó a la pensión, el sol ya se ocultaba detrás de las terrazas del barrio. En el patio Pilar barría las hojas secas de los naranjos. «¿Y cómo te fue?» «Bien, ya cerré todo. Me falta solo el seguro médico y las tarjetas de crédito, pero eso mañana». Cenaron juntas pan con jamón y café con leche. Carmen contó cada detalle, cómo la miraron los empleados, cómo sintió su voz temblar y luego afirmarse. «¿Y Javier lo sabe, Mo?» «Todavía no, pero lo sabrá cuando el cajero le diga que su tarjeta ha sido rechazada». Rieron, pero en el fondo Carmen sentía una punzada. No de culpa, sino de nostalgia, porque amar a un hijo no desaparece aunque te duela. «Dios mío», pensó, «enséñame a querer sin volver a lastimarme». Antes de dormir abrió su libreta y escribió: Día 2. Cancelé transferencias, seguros y tarjetas. Cada firma fue una despedida. Me duele, pero respiro mejor. A medianoche el móvil vibró. Un mensaje de Sofía. Suegra, Javier está furioso. Dice que lo ha humillado. Puede venir a hablar con él. Carmen miró la pantalla unos segundos. Luego apagó el teléfono. Al amanecer, Carmen fue al mercado de Triana a comprar pan y flores para la Virgen. Los puestos estaban llenos de voces y olores: canela, aceitunas, pescado fresco, frutas. Saludó a todos con su sonrisa de siempre, pero por dentro sentía algo distinto: ligereza. De regreso en la pensión, llamó a su amigo en el banco, don Francisco Morales, que había sido compañero de su esposo. «Francisco, necesito que revises algo. Quiero saber si Javier ha intentado usar la casa para un préstamo». Del otro lado, un silencio breve. «Déjame revisar, Carmen. Te llamo en la tarde». «Pero, ¿por qué sospechas? Porque cuando uno corta el dinero salen los secretos». Esa frase la acompañó el resto del día.
Pasó horas en la capilla pequeña de la pensión, orando frente a la Virgen. No pidió castigo, solo claridad, que la verdad llegara aunque doliera. Al caer la noche, mientras el ventilador zumbaba su móvil, volvió a sonar. Un número desconocido. Dudó en contestar. Al tercer timbrazo, respondió: «Doña Carmen, soy Francisco. Tenemos que hablar mañana en el Café Giralda junto al banco. Lo que descubrí no es bueno». El corazón se le apretó, pero su voz salió firme. «Ahí estaré». Colgó y antes de apagar la luz escribió en su libreta: «Día 3. Algo se esconde. Mañana sabré qué, pero ya no tengo miedo». Apagó la vela. En el silencio los grillos cantaban como si acompañaran su decisión. El Café Giralda olía a churros recién fritos y a conversación madrugadora. Las tazas tintineaban como campanitas en misa. Don Francisco ya la esperaba en la mesa del fondo con el Diario de Sevilla, doblado en 4 y su sonrisa cansada. Tenía el cabello más cano que la última vez, pero los ojos seguían firmes, de esos que uno reconoce como puerto seguro en medio de la tormenta. «Carmen», dijo poniéndose de pie. «Gracias por venir tan temprano, Francisco. Si me llamaste así de urgente es que no podía esperar», respondió ella. Sentía el peso delicado de su libreta en el bolso, como si también ella quisiera escuchar. El camarero dejó 2 cafés con leche. Francisco revolvió el suyo con calma, como quien busca palabras en el fondo de la taza. «Ayer revisé el sistema», empezó, «y encontré solicitudes, no antiguas, recientes. Tu hijo intentó tramitar un préstamo con garantía de tu casa. Trajo papeles, digamos, muy presentables. Demasiado». El golpe fue seco por dentro. No un trueno, sino esa grieta en la porcelana que uno descubre al lavar su plato favorito. «¿Falsificados?», preguntó con la boca más seca que una miga de pan duro. «Eso pensamos. El título de propiedad que presentó no corresponde con lo que está en el registro de la propiedad. Nuestra área legal lo detectó y rechazó la operación». Francisco la miró directamente. «Carmen, esto no fue un malentendido. Fue una intención clara». La cucharilla resbaló de sus dedos y golpeó el platillo con un tintineo que le atravesó el pecho. Miró por la ventana. El sol se estaba colando entre las sombras de los toldos, encendiendo el polvo que flotaba en el aire. Pensó en la cuna de Javier, en sus primeros pasos por el pasillo de baldosas hidráulicas, en su risa cuando aprendió a montar bicicleta. ¿Dónde se tuerce el hilo de un hijo? «Gracias por decírmelo, Francisco». La voz le salió distinta, más grave. «Necesito confirmar todo en la notaría. Ve con el notario Ortega. Es recto como una vara de olivo. Te dirá lo que hay sin adornos». Asintió. Pagaron, y al salir la ciudad sonaba a bocinas impacientes y a pájaros. A ella le zumbaba otra cosa la palabra premeditado. La notaría del licenciado Ortega olía a madera encerada y a tinta. En el recibidor, una secretaria con gafas le pidió su DNI y el número de expediente. Carmen llevaba todo en una carpeta verde con separadores y notas. Había aprendido de Enrique, su difunto marido, que la vida se organiza mejor cuando los papeles también lo están. «Espere un momentito, señora», dijo la joven llevándose sus documentos. El notario la recibió en un despacho donde un ventilador de techo cortaba el aire denso en rebanadas finas. Tenía manos grandes de quien ha cargado cajas, además de sellar papeles. «¿En qué puedo ayudarle, doña Carmen? Quiero verificar la titularidad de mi casa y saber si alguien ha intentado mover algo sin mi permiso». El licenciado Ortega abrió su ordenador con un suspiro que no supo si era de rutina o de pena. Tecleó, buscó, comparó. «La propietaria es usted sin cargas vigentes». Hizo un gesto a su asistente que entró con una carpeta. «Lo otro, sí hubo un intento de presentar un título actualizado. No pasó del registro. No coincidía el sello con la serie de ese año. Quien sea que lo preparó sabía lo que hacía, pero no lo suficiente». Carmen sintió una punzada de orgullo triste por la pureza de los sistemas cuando funcionan, y sintió rabia. Una rabia fría nueva en ella que no quemaba, sino que iluminaba. «Gracias, licenciado. Ahora necesito orientación, no para denunciar todavía, sino para protegerme. ¿Qué pasos me recomienda? Primero, levantar un acta de hechos en la comisaría por si la situación escala. Segundo, notificar legalmente a los ocupantes de su domicilio un aviso de desocupación si han violado acuerdos de convivencia. Y tercero, resguardar su documentación original en una caja de seguridad. ¿Tiene dónde ir mientras tanto?» «Sí, estoy en una pensión», apretó la carpeta. «¿Y la documentación?»
Esto es copia. Los originales están conmigo. Muy bien. No deje sola su casa en estos días. Bajó la voz. Y tenga paciencia. Las verdades resbalosas terminan por caerse solas, pero hacen ruido. Le agradeció con ese apretón de manos que uno guarda para los médicos que no mienten y los abogados que no negocian con la conciencia. Afuera el sol del mediodía la golpeó como una mano caliente. Caminó despacio. Cada paso era una frase silenciosa. No más. Hasta aquí. Basta. En la comisaría de la Alameda de Hércules, el oficial Diego Fernández la recibió con la cortesía sobria de quien escucha más que habla. Un hombre de tez olivácea y bigote fino con ojos que parecían medir la temperatura de las palabras. «Quiero asentar un acta de hechos», le dijo, «y dejar constancia de que salí de mi casa por un ultimátum de mi hijo. También quiero informar que hubo un intento de usar mi propiedad como garantía sin mi permiso». ¿Hubo agresión física? No. Hubo una frase que no admite regreso. A veces eso pesa más que un empujón. El oficial le indicó una silla. «Tome su tiempo, doña». Carmen relató lo necesario. No añadió adornos. La verdad desnuda ya tenía suficiente filo. El oficial asentía, hacía preguntas cortas, escribía con letra bonita. «Le recomiendo que presente un aviso de desocupación si así lo decide. Nosotros podemos acompañarla cuando notifique. No está sola, doña Carmen. Usted no está sola». 4 palabras como una sombra buena bajo el sol. Salió y compró un zumo de naranja en el carrito de la esquina. El ácido le despertó las ganas de llorar, pero las contuvo. No por orgullo, sino porque quería que el llanto llegara solo cuando tuviera destino, o en la iglesia, o en la almohada. No en la acera pública. A las 4 de la tarde el móvil vibró. Una llamada perdida, luego otra y otra. En 10 minutos 5. El número de Javier, el de Sofía, y uno desconocido. Apagó el sonido. No era el momento de escuchar reproches vestidos de urgencia. Regresó a la pensión. Pilar estaba regando las macetas de geranios. «¿Cómo te fue, Carmen?» «Encontré lo que temía, pero también encontré gente recta. Eso vale oro». Pilar le pasó una jarra de agua fresca. «Tú toma que la verdad deshidrata». Rieron un poco. El humor, aunque mínimo, es esa galleta de anís que la vida te ofrece cuando te quedaste sin pan. Subió a su habitación, sacó la libreta, escribió con pulso más firme. Día 3. Intento de préstamo con papeles falsos. La casa sigue a mi nombre. Acta de hechos levantada. Próximo paso, aviso de desocupación. Llamadas perdidas 5. El ventilador giraba como un reloj lento. A las 6 sonaron más notificaciones. 12 llamadas. Un mensaje de voz de Javier que comenzó a escuchar y detuvo. No quería su versión aún. Luego vibró otra vez. Un audio de Sofía. Dudó. Abrió el archivo. Su voz salió entrecortada como quien corre y habla a la vez. «Suegra, yo no sabía, se lo juro. Javier me dijo que el banco era un trámite. Yo necesito hablar con usted a solas. Hay algo que no cuadra. Por favor». El por favor se quedó colgando como una prenda húmeda que tarda en secarse. No respondió de inmediato. Cerró los ojos. Escuchó los ecos del día, la voz de Francisco, el sello del notario, la pluma del oficial, el zumbido de su propia dignidad recién despierta. La noche cayó con olor a tortilla de patatas y a radios viejos. En el patio alguien tarareaba una sevillana. Se asomó a la ventana. Las luces del barrio tiritaban como velas en procesión. Sintió el impulso de llamar a Sofía, de ofrecerle una esquina de verdad, una silla donde sentarse, pero prefirió dejar que el silencio hiciera su trabajo. Las prisas son malas secretarias de la claridad. Se acostó con el rosario entre los dedos. Le pidió a la Virgen solo una cosa: que la verdad llegara completa, sin medias tintas, y que cuando llegara ella, tuviera la cara limpia para mirarla de frente. El móvil volvió a vibrar sobre la mesita otra llamada. La sexta era de Sofía, y en su insistencia había algo que no era teatro. Algo no cuadraba. Cerró los ojos y se prometió una cosa: mañana comenzaría a armar su defensa. No por venganza, sino por justicia. Porque a veces para seguir siendo madre hay que dejar de ser alfombra. Y con ese pensamiento se durmió por primera vez en 3 días, con la certeza de que estaba en el camino correcto. No el más fácil, pero sí el más digno. La mañana del 4.º día amaneció cubierta por un manto de nubes bajas, como si el cielo de Sevilla también quisiera pensar antes de mostrar sus colores.
Carmen se despertó antes del alba con ese estado de alerta que solo conocen quienes han dormido con un ojo abierto toda la noche. Se vistió con cuidado eligiendo una falda azul marino y una blusa blanca con pequeños bordados en el cuello, la ropa que solía usar para las reuniones importantes en la farmacia antes de jubilarse. Hoy necesitaba sentirse protegida por la dignidad de su apariencia. En el pequeño baño compartido de la pensión se miró al espejo mientras se recogía el pelo en un moño apretado. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de risas y lágrimas, las de la frente de preocupaciones acumuladas a lo largo de décadas. Pero esta mañana había algo nuevo en su mirada de determinación. «Buenos días, Carmen», le dijo Pilar cuando bajó al comedor. «Llevas el rostro de quien va a la guerra». Carmen esbozó una sonrisa tenue mientras aceptaba la taza de café con leche. «No a la guerra, Pilar, a la verdad». El café Giralda estaba casi vacío cuando llegó media hora antes de lo acordado con Francisco. Pidió un café solo y se sentó junto al ventanal que daba a la calle observando a los barrenderos municipales que comenzaban su jornada bajo la llovizna tímida. En su bolso llevaba la carpeta verde con todos los documentos como un escudo contra lo que fuera a descubrir. Francisco llegó puntual con un paraguas negro goteando y una carpeta de cuero bajo el brazo. Su rostro normalmente jovial estaba tenso con las cejas juntas en un gesto de preocupación que Carmen conocía bien. «Gracias por venir tan temprano», dijo él sentándose frente a ella. «Cuando dijiste que era grave, supe que no podía esperar», respondió Carmen sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Francisco sacó varios documentos de su carpeta y los colocó ordenadamente sobre la mesa. Carmen reconoció el membrete del Banco Santander en el primero de ellos. «Carmen, lo que te voy a mostrar es confidencial. Podría perder mi trabajo por esto, pero te conozco desde hace 30 años y le prometí a Enrique que siempre cuidaría de ti». Carmen asintió tocando brevemente la mano de su amigo. «Y has cumplido, Francisco. Mira esto», señaló el primer documento. «Es una solicitud de préstamo hipotecario por 120.000 euros. Fue presentada hace 3 semanas por Javier. La garantía es tu casa en Santa Cruz». Carmen observó el papel con atención. La firma al pie del documento pretendía ser la suya, pero los trazos eran demasiado rígidos, como si alguien hubiera copiado su firma con demasiado cuidado. «Esta no es mi firma», dijo en voz baja. «Lo sé», confirmó Francisco. «Por eso se rechazó la solicitud. Pero hay más». Pasó al segundo documento un estado de cuenta. «Esta es la cuenta conjunta que mantiene Javier con Sofía. Mira los movimientos de los últimos 6 meses». Carmen revisó la lista de transacciones sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Grandes retiros en efectivo, transferencias a cuentas desconocidas, pagos a casas de apuestas online. «¿Casas de apuestas?», murmuró sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Tiene un problema, Carmen, un problema grave. Los montos han ido aumentando. Empezó con pequeñas apuestas deportivas, pero ahora... Mira esto». Francisco señaló una transacción del mes anterior, 15.000 euros transferidos a una cuenta en Gibraltar. «Por lo que hemos podido investigar, es un casino online. No es legal en España». Carmen cerró los ojos un momento intentando procesar la información. Su hijo, su Javier, el niño que había criado con tanto amor, estaba atrapado en la adicción al juego. De repente muchas cosas empezaban a tener sentido. Las salidas nocturnas, la irritabilidad, las constantes peticiones de dinero bajo pretextos cada vez más elaborados. «¿Crees que Sofía lo sabe?», preguntó. Francisco se encogió de hombros. «Es difícil saberlo, pero fíjate en esto». Le mostró otro documento, una copia de un correo electrónico enviado desde la cuenta de Javier a una dirección desconocida. «Te envío los documentos modificados de la casa de mi madre. Ella no sabe nada y no tiene por qué enterarse. Con esto podemos acceder a un préstamo que solucionará todo. Necesito ese dinero para saldar la deuda con M. Me ha dado un ultimátum y sabes que no es alguien con quien se pueda jugar». Carmen sintió que le faltaba el aire. «¿Quién es M?». «No lo sabemos con certeza», respondió Francisco con cautela, «pero por el patrón de pagos y algunas investigaciones internas sospechamos que puede ser un prestamista ilegal, alguien que le ha estado proporcionando dinero a tasas usureras». Las piezas se encajaban como un rompecabezas macabro. Las deudas de juego habrían llevado a Javier a prestamistas, y cuando la situación se volvió insostenible, intentó usar la casa de su madre como salvavidas. «Francisco», dijo Carmen con voz temblorosa pero decidida, «¿cuánto crees que debe...?»
El banquero respiró hondo antes de responder. Por lo que podemos ver en sus movimientos bancarios, y estimando lo que podría haber pedido prestado, probablemente cerca de 200.000 euros. La cifra cayó como una losa. 200.000 euros. Más del valor de su pensión de 10 años. Más de lo que podría ayudar incluso si quisiera. Hay algo más que debes saber, añadió Francisco con expresión grave. Esta no fue la primera vez que intentó usar tu casa como aval. Encontramos otro intento hace 2 meses con otro banco. También fue rechazado por irregularidades en la documentación. Carmen apretó su libreta contra el pecho como buscando apoyo. ¿Qué me recomiendas hacer, Francisco? Legalmente tienes varias opciones. Puedes denunciarlo por falsificación de documentos y estafa en grado de tentativa. Puedes emitir una carta formal revocando cualquier poder que le hayas otorgado en el pasado. Y definitivamente deberías poner tu casa a salvo, quizás cambiando la titularidad a un régimen especial de protección. ¿Y si no hago nada? Francisco la miró directamente a los ojos. Si no haces nada, lo intentará de nuevo. Y la próxima vez podría tener éxito. Estos prestamistas no juegan, Carmen. Si Javier no paga, irán tras cualquier activo que puedan encontrar legalmente o no. Carmen asintió lentamente, procesando toda la información. Una cosa más, dijo Francisco sacando una tarjeta de su bolsillo. Este es el contacto de Ana Gutiérrez. Es abogada especializada en derecho de familia y protección patrimonial. Es discreta y muy competente. Creo que deberías hablar con ella cuanto antes. Carmen tomó la tarjeta sintiendo su peso como si fuera de plomo. Gracias, Francisco. No sé cómo pagarte por esto. No hay nada que pagar. Enrique habría hecho lo mismo por mi familia. Se despidieron con un abrazo breve pero intenso. Carmen salió a la calle donde la llovizna se había convertido en una lluvia suave que lavaba las aceras. No abrió su paraguas. Dejó que el agua le mojara el rostro mezclándose con las lágrimas silenciosas que por fin se permitió derramar. El camino hasta el despacho de la abogada Ana Gutiérrez fue como caminar en sueños. Las calles de Sevilla, tan familiares para ella, parecían ahora un laberinto extraño. En su mente repasaba una y otra vez las cifras, las mentiras, los intentos de robarle lo único seguro que tenía su techo. El despacho de Ana Gutiérrez estaba ubicado en un edificio antiguo cerca de la Plaza Nueva, con un pequeño ascensor de rejilla que crujía al subir. La abogada resultó ser una mujer de unos 50 años, con gafas de montura roja y una expresión que combinaba eficiencia y calidez. Francisco me llamó para avisarme que vendría, dijo después de las presentaciones. Lamento mucho su situación, doña Carmen. Durante la hora siguiente, Carmen le narró toda la historia desde el ultimátum hasta el descubrimiento de las deudas de juego. Ana tomó notas detalladas, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas precisas. Basándome en lo que me cuenta, tenemos que actuar en varios frentes, dijo finalmente la abogada. Primero, proteger su patrimonio. Segundo, establecer límites legales claros. Y tercero, decidir si quiere proceder con alguna acción legal contra su hijo. Carmen sintió un escalofrío al escuchar la última parte. No quiero que Javier vaya a la cárcel, dijo con voz quebrada. Es mi hijo a pesar de todo. Ana asintió comprensivamente. Lo entiendo perfectamente. Muchas madres en su situación sienten lo mismo, pero debe entender que sin consecuencias este tipo de comportamiento rara vez cambia. A veces el amor más grande que puede mostrarle a un hijo es permitir que enfrente las consecuencias de sus actos. Las palabras resonaron en Carmen como una campana lejana. No era eso lo que siempre le había faltado a Javier. Consecuencias desde pequeño, ella y Enrique siempre habían limpiado sus desastres, pagado sus deudas, excusado sus errores. ¿Qué me recomienda como primer paso?, preguntó Carmen, sintiendo una nueva resolución formándose en su interior. Primero cambiaremos la titularidad de su casa a un régimen de protección especial. Es un procedimiento relativamente simple que la blindará contra cualquier intento futuro de usarla como aval. Segundo, redactaremos una carta formal revocando cualquier poder o autorización que le haya otorgado a Javier en el pasado. Y tercero, presentaremos una denuncia formal por falsificación, pero la dejaremos en suspenso. ¿En suspenso? Sí. La presentaremos ante el juzgado, pero pediremos que no se tramite inmediatamente. Será nuestra carta bajo la manga. Si Javier insiste en su comportamiento, podremos activarla en cualquier momento. Carmen asintió sintiendo que la abogada había encontrado el equilibrio perfecto entre protegerse y no destruir completamente a su hijo.
Hay algo más, añadió Ana. Dada la naturaleza del problema de Javier, debería considerar contactar con una asociación de ayuda para ludópatas. La adicción al juego es una enfermedad, doña Carmen. Su hijo necesita ayuda profesional. Antes de marcharse, Carmen firmó los documentos necesarios para iniciar los trámites de protección de su vivienda y acordó volver al día siguiente para revisar el resto de documentos legales. Un último consejo, dijo Ana mientras la acompañaba a la puerta. A partir de ahora documente todo, cada llamada, cada mensaje, cada encuentro, y sobre todo mantenga la calma. Las personas con adicciones pueden volverse muy manipuladoras cuando sienten que pierden el control. Carmen salió a la calle sintiéndose simultáneamente exhausta y fortalecida. La lluvia había cesado dejando el aire limpio y fresco. Consultó su reloj apenas pasaba del mediodía, pero sentía como si hubieran transcurrido días enteros. Decidió caminar hasta la catedral, necesitaba el consuelo de un espacio sagrado. En el camino su teléfono sonó insistentemente. Miró la pantalla Sofía. Tras un momento de duda, decidió contestar. Dime, Sofía. Carmen, gracias a Dios que contesta. Necesito verla urgentemente. Es sobre Javier. Las cosas se están complicando mucho. Había genuino miedo en su voz. ¿Estás en casa ahora?, preguntó Carmen. No, respondió Sofía en voz baja. Estoy en casa de mi hermana. Me fui anoche después de una discusión con Javier. Encontré algo, suegra, algo muy grave. Carmen cerró los ojos un momento. Cada nueva conversación parecía confirmar que la situación era peor de lo que imaginaba. Nos vemos en 1 hora en el Café de la Campana. ¿Conoces el lugar? Sí, lo conozco. Ten cuidado, Sofía, y no le digas a nadie dónde estaremos. A ver, en menos de 2 días todo el barrio de Santa Cruz parecía tener una versión distinta de lo que había pasado entre Javier Mendoza y su madre. Dicen que la señora está enferma de Alzheimer y que el hijo no puede hacerse cargo, comentaba doña Remedios en la panadería. ¿Qué va? Lo que pasa es que la viuda vendió la casa sin decirle al hijo y ahora lo ha dejado en la calle, contradecía don Manuel en la barbería. Yo he oído que hay drogas de por medio, susurraba la kiosquera a sus clientas habituales. El chico siempre tuvo mala pinta. Carmen escuchaba los murmullos cada vez que iba al mercado o entraba en alguna tienda del barrio. Las comadres bajaban la voz, pero no lo suficiente. Cada rumor era como un clavo nuevo en la cruz que le habían colgado sin permiso. En el Café de la Campana, Sofía llegó con 10 minutos de retraso, visiblemente nerviosa. Vestía vaqueros y una sudadera sencilla, el pelo recogido en una coleta improvisada y sin el maquillaje que normalmente llevaba. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. Gracias por venir, Carmen, dijo sentándose frente a ella. Siempre he estado disponible para ti, Sofía, respondió Carmen con calma, incluso cuando parecía que estabas del lado de Javier. Sofía bajó la mirada avergonzada. No sabía, juro que no sabía hasta dónde habían llegado las cosas. ¿Qué encontraste? Sofía miró alrededor asegurándose de que nadie las escuchaba y sacó de su bolso una carpeta ajada. Esto estaba escondido en el taller, en la parte de atrás donde Javier guarda sus cosas personales. Lo encontré cuando buscaba un papel para Hacienda. Carmen abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios, notas manuscritas con cálculos y algo que le heló la sangre, fotocopias de su DNI, de las escrituras de su casa e incluso de su firma en varios documentos, como si alguien hubiera estado practicando cómo falsificarla. Pero lo más perturbador era una serie de mensajes impresos aparentemente de una aplicación de mensajería entre Javier y alguien identificado solo como M. Necesito más tiempo. Ya no hay tiempo. O pagas los 200.000 o tomamos medidas. Tenemos los papeles de la casa de tu madre. Ella no tiene nada que ver con esto. Todos tienen que ver con todo. 48 horas, Javier. ¿Quién es M? Preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. Creo que es Miguel Domínguez, respondió Sofía en voz baja. Un tipo que viene a veces al taller. Siempre con traje, siempre sonriendo, pero da miedo. Javier siempre está nervioso cuando aparece. Carmen asintió lentamente. ¿Desde cuándo sabes lo del juego? Sofía se retorció las manos. Sospechaba algo desde hace 6 meses. Desaparecía por las noches siempre con excusas de trabajo. El dinero nunca alcanzaba aunque ganamos bien entre los dos. Pero no sabía que era tan grave hasta hace 2 semanas cuando intercepté una llamada.
Estaban amenazándolo. Después encontré esta carpeta. ¿Por qué no me dijiste nada? Tenía miedo, confesó Sofía con lágrimas en los ojos. Javier cambió mucho este último año. Se volvió, no sé cómo explicarlo, como si fuera otra persona. Agresivo, mentiroso. Me dijo que si hablaba con alguien sobre sus problemas financieros, lo echaría todo a perder, que tenía un plan. El plan era usar mi casa, dijo Carmen con amargura. Eso parece. Sofía secó una lágrima con el dorso de la mano. No lo justifico, Carmen. Lo que hizo es imperdonable, pero creo que está enfermo. Necesita ayuda. Carmen observó a su nuera con nuevos ojos. La joven superficial y distante que había conocido se había transformado en una mujer asustada pero valiente, dispuesta a enfrentarse a la verdad por dura que fuera. ¿Dónde está Javier ahora? No lo sé con certeza. Ayer después de nuestra pelea dijo que iba al taller a terminar un trabajo urgente, pero llamé esta mañana y me dijeron que no ha ido en 2 días. Su jefe está furioso. Carmen sintió un escalofrío. Si Javier había desaparecido y estaba bajo presión de prestamistas, la situación podría ser aún más peligrosa de lo que pensaba. Sofía, escúchame bien. Ya he tomado medidas para proteger la casa. He contratado una abogada y estamos blindando legalmente todo. Pero ahora me preocupa la seguridad, tanto la tuya como la de Javier. ¿Cree que podría hacer algo desesperado? Carmen pensó en su hijo, en el niño sensible que se convertía en un torbellino de rabia cuando las cosas no salían como esperaba. No lo sé, pero no podemos descartarlo. Le explicó a Sofía los pasos legales que estaba dando y le sugirió que permaneciera en casa de su hermana unos días más. Voy a hablar con el oficial Fernández, añadió Carmen. Con esta nueva información creo que es importante que la policía esté al tanto de la situación. ¿Va a denunciarlo?, preguntó Sofía alarmada. No exactamente, pero necesitamos que haya un registro oficial por si acaso. Y también quiero que un agente nos acompañe cuando vayamos a la casa a recoger tus cosas y mis documentos importantes. Acordaron reunirse al día siguiente para ir juntas a la comisaría. Mientras se despedían, Sofía abrazó a Carmen con fuerza. Lo siento tanto. Debí haber hablado antes. El miedo nos paraliza a todos alguna vez, respondió Carmen devolviendo el abrazo. Lo importante es que ahora estamos juntas en esto. Esa tarde Carmen regresó a la pensión para encontrarse con una visita inesperada. El padre Ignacio de la parroquia de Santa María la Blanca la esperaba en el pequeño vestíbulo. «Padre, qué sorpresa», dijo Carmen. El sacerdote se levantó para saludarla. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo entrecano y una expresión habitualmente serena que hoy se veía preocupada. «Carmen, perdona la intromisión. Pilar me dijo que estabas quedándote aquí y me tomé la libertad de venir a verte. He oído cosas». Carmen sonrió tristemente. «Imagino que todo el barrio está hablando». «Por desgracia, sí. Javier ha estado diciendo a quien quiera escuchar lo que estás mentalmente inestable, que la edad te está afectando el juicio y que por eso abandonaste la casa. Incluso sugirió que estabas gastando dinero compulsivamente y poniendo en riesgo el patrimonio familiar». Carmen sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la compostura. «¿Y la gente le cree? Algunos sí, otros no tanto. Los que te conocen bien saben que eres una mujer sensata y responsable. Pero Javier puede ser muy convincente cuando se lo propone». Se sentaron en un rincón tranquilo del patio donde los naranjos proyectaban una sombra fresca. Carmen le contó al padre Ignacio todo lo que había descubierto, desde los intentos de fraude hasta las deudas de juego y las amenazas de los prestamistas. «Dios mío», murmuró el sacerdote cuando terminó de escuchar. «Es mucho peor de lo que imaginaba. Lo que más me duele no es el dinero ni siquiera la traición», confesó Carmen. «Es que mi propio hijo intenta destruir mi reputación para salvarse. 40 años cuidándolo y ahora me retrata como una anciana senil». El padre Ignacio tomó sus manos entre las suyas. «El perdón no se da antes de poner límites, Carmen. Primero el respeto, luego el perdón». «Esas palabras me las dijo mi madre», sonrió Carmen con nostalgia. «Era una mujer sabia entonces. ¿Qué piensas hacer ahora?» «Proteger lo que es mío. No por egoísmo, sino por principio. Y también quiero ayudar a Javier si él me lo permite. La adicción al juego es una enfermedad, pero tendrá que ser en mis términos, no en los suyos. Si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo», ofreció el sacerdote.
También puedo hablar con algunos feligreses para aclarar los rumores. Carmen negó con la cabeza. Agradezco el ofrecimiento, padre, pero prefiero que la verdad se abra camino por sí sola. Las mentiras tienen prisa, pero la verdad sabe esperar. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, su teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. Diga, respondió con cautela. Doña Carmen Suárez, preguntó una voz masculina que no reconoció. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Miguel Domínguez. No nos conocemos personalmente, pero tenemos un conocido en común, su hijo Javier. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Era M. ¿Qué quiere de mí? Una conversación civilizada nada más. Su hijo tiene ciertas obligaciones pendientes conmigo. Me dio a entender que usted estaría dispuesta a ayudarlo. Sin embargo, parece que ha habido un malentendido con ciertos documentos bancarios. El tono era educado, casi amable, pero Carmen percibió la amenaza implícita. No hay ningún malentendido, señor Domínguez. Mi hijo intentó utilizar mi casa como aval sin mi consentimiento. Eso se llama fraude. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Veo que es usted una mujer directa. Lo respeto. Permítame ser igualmente directo, su hijo debe 200.000 euros. Si no paga en los próximos 3 días, tomaré medidas para recuperar mi dinero. Medidas que le aseguro no serán agradables para nadie. ¿Está amenazándome? En absoluto. Solo expongo hechos. Su hijo pensó que la solución era usar su casa. Ya que esa opción no está disponible, quizás usted tenga otra sugerencia. Ahorros, joyas de familia. ¿Un acuerdo de pago? Carmen respiró hondo antes de responder. Lo que tengo es el número de teléfono del oficial Diego Fernández de la Policía Nacional, que ya está al tanto de esta situación. También tengo una abogada que ha presentado una denuncia por falsificación documental. Y tengo su nombre, señor Domínguez, que ahora mismo estoy agregando a esa denuncia por extorsión y amenazas. Esta vez el silencio fue más largo. Es una lástima que lo vea así, doña Carmen. Creía que podríamos llegar a un acuerdo amistoso. No hay nada amistoso en lo que usted hace. Y ahora, si me disculpa, voy a colgar y a llamar inmediatamente a la policía. Sin esperar respuesta, Carmen terminó la llamada con manos temblorosas. Inmediatamente llamó al número que le había dado el oficial Fernández. Oficial, soy Carmen Suárez. Acabo de recibir una llamada amenazante de un tal Miguel Domínguez. Es el prestamista al que mi hijo debe dinero. Mientras relataba la conversación, Carmen sintió una extraña calma apoderarse de ella. Por primera vez en toda esta crisis había enfrentado directamente a la amenaza. No había huido, no había cedido, había plantado cara. Esa noche antes de dormir escribió en su libreta, Día 4. Hablé con el enemigo cara a cara. No cedí, no me doblegué. El miedo sigue ahí, pero ya no me gobierna. La mañana del 5.º día amaneció despejada con ese azul intenso que solo el cielo de Sevilla sabe mostrar. Carmen se había citado con Ana Gutiérrez en el Banco Santander para firmar los documentos de protección patrimonial. La abogada la esperaba en la entrada impecable con su traje sastre y su maletín de cuero. ¿Lista, Emi?, preguntó Ana con una sonrisa alentadora. «Como nunca», respondió Carmen ajustándose el pañuelo de seda que había decidido ponerse hoy, un regalo de Enrique en su último aniversario. Dentro, Francisco las recibió personalmente y las condujo a una sala privada, donde ya les esperaba un notario, don Joaquín Vega, con los documentos preparados. Mientras revisaban las cláusulas del nuevo régimen de propiedad, Carmen sintió una paz interior que no había experimentado en días. Estaba tomando el control, protegiendo lo que era suyo, poniendo límites claros. Este documento, explicaba el notario, establece que la propiedad queda blindada contra cualquier tipo de carga o embargo que no sea expresamente autorizado por usted mediante firma presencial ante notario. Además, incluye una cláusula específica que impide su uso como aval sin un procedimiento especial de verificación. Carmen asintió escuchando atentamente cada palabra. Y esto la protegerá incluso si alguien falsifica mi firma. Precisamente por eso incluimos el requisito de comparecencia personal ante notario, respondió don Joaquín. Ningún banco aceptará la propiedad como garantía sin verificar físicamente su identidad. Justo cuando Carmen se disponía a firmar, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Javier entró como una tormenta con el rostro enrojecido y los ojos inyectados en sangre. Llevaba la misma ropa del día anterior y un aire de desesperación que Carmen nunca había visto en él. «Mamá, ¿qué estás haciendo?»,
gritó mirando los documentos sobre la mesa. Francisco se interpuso rápidamente. Javier, no puedes entrar así. Esta es una reunión privada. Es mi madre. Tengo derecho a estar con ella. Su voz sonaba ronca como si hubiera estado gritando durante horas. Mamá, no firmes nada. Estas personas te están manipulando. Carmen se levantó lentamente, sintiendo una calma sorprendente frente a la furia de su hijo. Nadie me manipula, Javier. Estoy protegiendo mi casa no la tuya. ¿Por qué me haces esto? El tono de Javier cambió de repente a uno lastimero. Después de todo lo que he hecho por ti, cuidándote, preocupándome por tu bienestar. Cuidándome, Carmen no pudo evitar una risa amarga. Es así como llamas a intentar robarme la casa, a falsificar mi firma, a decir por todo el barrio que estoy perdiendo la cabeza. Javier palideció visiblemente. No esperaba que su madre supiera tantos detalles. No sabes lo que dices. Estás confundida. No, hijo. Por primera vez en mucho tiempo veo con claridad. Carmen se mantuvo firme sosteniendo la mirada de su hijo. Sé todo sobre tus deudas de juego, sobre tus tratos con Miguel Domínguez, sobre tus intentos de usar mi casa como aval. Sé que le debes 200.000 euros a gente peligrosa. Ana Gutiérrez se acercó a Carmen mostrándole discretamente su teléfono donde había marcado ya el número de emergencias lista para llamar si la situación escalaba. Eso no es cierto, balbuceó Javier, pero la convicción había desaparecido de su voz. También sé que has estado mintiendo a Sofía, manipulándola como has intentado manipularme a mí. Pero se acabó, Javier. He presentado una denuncia por falsificación de documentos. Está en suspenso por ahora. Depende de ti si procede o no. Javier miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en Francisco. Tú, escupió con rabia. Tú le has llenado la cabeza de mentiras. Siempre quisiste quedarte con mi madre desde que murió mi padre. Francisco sacudió la cabeza con tristeza. No proyectes tus intenciones en los demás, Javier. Yo solo he mostrado a tu madre los documentos que tú mismo falsificaste. La puerta se abrió nuevamente y apareció Sofía. Venía acompañada por el oficial Fernández, ambos con expresión grave. Sofía, Javier parecía genuinamente sorprendido de verla allí. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y con la policía? Vine a apoyar a tu madre, respondió Sofía con voz firme, y a enfrentarte con la verdad, Javier. Encontré tu carpeta con todos los documentos falsos, con las amenazas de tus acreedores, con tus planes para usar la casa de Carmen. Javier se dejó caer en una silla, toda su energía súbitamente drenada. No lo entiendes, ninguno lo entiende. Estoy en un agujero tan profundo. Me van a matar si no pago. Hay maneras de salir, hijo, dijo Carmen, suavizando ligeramente su tono. Pero no a costa de mi casa, no con mentiras, no destruyendo la familia. ¿Y qué sugieres? ¿Que me entregue a la policía? ¿Que vaya a la cárcel? El oficial Fernández dio un paso adelante. Señor Mendoza, en este momento no hay cargos formales contra usted. Sin embargo, tenemos constancia de una denuncia en suspenso por falsificación documental y ahora hay evidencia de posibles vínculos con prestamistas ilegales y casas de apuestas no reguladas. ¿Me está deteniendo?, preguntó Javier desafiante a pesar de su evidente agotamiento. No por ahora, pero le sugiero que colabore voluntariamente. Personas como Miguel Domínguez están en nuestro radar desde hace tiempo. Su cooperación podría ser valorada favorablemente. Carmen observaba el intercambio, sintiendo cómo su corazón se debatía entre la compasión maternal y la necesidad de justicia. Finalmente se acercó a su hijo y se sentó frente a él. Javier, mírame. Esperó hasta que su hijo levantó los ojos inyectados en sangre y llenos de vergüenza. Te quiero, eres mi hijo y siempre lo serás. Pero lo que has hecho es grave. Has traicionado mi confianza, has puesto en riesgo nuestro hogar, has mentido a todos. Lo sé, mamá, murmuró Javier, y por primera vez Carmen vio al niño vulnerable que una vez fue. Lo siento tanto. No sé cómo llegué a este punto. Hay un camino de salida, continuó Carmen. Pero es un camino difícil y debes recorrerlo tú mismo. Con apoyo sí, pero con tus propios pies. ¿Qué propones? Primero, cooperar con la policía para desmantelar la red de Domínguez. Segundo, buscar ayuda profesional para tu adicción al juego. Hay grupos de apoyo terapeutas. Y tercero, asumir la responsabilidad. Reparar el daño que has causado no solo económico, sino emocional.
Javier guardó silencio largo rato procesando las palabras de su madre. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. ¿Me acompañarás?, preguntó con voz quebrada. En el camino sí, pero no puedo caminar por ti. El oficial Fernández se acercó. Señor Mendoza, si está dispuesto a colaborar, podemos comenzar ahora mismo con una declaración voluntaria en comisaría. Le garantizo que su cooperación será tenida en cuenta. Javier miró a su madre, a su esposa, al oficial, y finalmente asintió. De acuerdo, iré con ustedes. Mientras Javier se marchaba acompañado por el oficial, Sofía se acercó a Carmen y la abrazó. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó con lágrimas en los ojos. El tiempo lo dirá, respondió Carmen. Pero sí creo que hicimos lo correcto. A veces el amor más grande no es dar sino establecer límites. Ana Gutiérrez carraspeó discretamente señalando los documentos sobre la mesa. Continuamos, doña Carmen. Carmen asintió y tomó la pluma que le ofrecía el notario. Con mano firme firmó los documentos que protegerían su hogar. Cada trazo era un acto de amor propio, una declaración de dignidad recuperada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones. La declaración voluntaria de Javier desencadenó una operación policial contra la red de préstamos ilegales y casas de apuestas clandestinas dirigida por Miguel Domínguez. Los periódicos locales hablaban del desmantelamiento de una importante organización criminal dedicada a la usura y el juego ilegal en Sevilla. El nombre de Javier aparecía mencionado solo como un colaborador clave que aportó información crucial, pero para quienes conocían la historia era evidente su implicación. Carmen se enteró por el oficial Fernández que Javier había sido detenido formalmente, pero bajo cargos menores, comparados con los que podría haber enfrentado. Su cooperación y la intervención de Ana Gutiérrez habían logrado que se le concediera la libertad provisional a la espera de juicio. ¿Qué pasará con él ahora?, preguntó Carmen cuando el oficial la visitó en la pensión para informarle de los avances. Enfrentará un juicio, eso es inevitable. Pero con los atenuantes de colaboración y arrepentimiento es probable que la sentencia sea leve, quizás suspendida, si cumple ciertas condiciones como tratamiento para su adicción y servicios comunitarios. Carmen asintió sintiendo un alivio agridulce. Su hijo no iría a prisión, al menos no por largo tiempo, pero tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Y las deudas, los prestamistas la mayoría de los implicados en la red de Domínguez han sido detenidos. Las deudas contraídas en esos círculos no son legalmente exigibles, así que técnicamente su hijo queda liberado de ellas. El oficial hizo una pausa. Sin embargo, debe entender que la adicción al juego es una enfermedad crónica. Sin tratamiento adecuado es probable que recaiga. Carmen lo entendía perfectamente. Había pasado los últimos días investigando sobre la ludopatía, leyendo testimonios, contactando con asociaciones de ayuda. Estaba decidida a apoyar a Javier en su recuperación, pero esta vez con conocimiento y límites claros. Mientras tanto, la noticia de lo sucedido corrió como la pólvora por el barrio de Santa Cruz. Los rumores sobre la supuesta demencia de Carmen se transformaron rápidamente en murmullos de admiración por su valentía al enfrentarse a la situación. Dicen que desenmascaró a una banda de prestamistas, comentaban en el mercado. La policía le dio una medalla por su colaboración, exageraban en la peluquería. Carmen dejaba que hablaran. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Una tarde, mientras tomaba café en el patio de la pensión Pilar, le entregó el periódico local. En una pequeña columna interior aparecía la noticia: desarticulada red de usura y juego ilegal en Sevilla, 10 detenidos. La foto mostraba al oficial Fernández en una rueda de prensa sin mencionar a Javier. Tu hijo ha tenido suerte, comentó Pilar sentándose junto a ella. No sé si llamarlo suerte, respondió Carmen, pero al menos tiene una oportunidad de rectificar. ¿Lo has visto desde entonces? Carmen negó con la cabeza. Todavía no. Necesito tiempo, Pilar. Y él también. ¿Y Sofía? ¿Has sabido algo de ella? Viene a visitarme casi todos los días. Está decidiendo qué hacer con su matrimonio. No es fácil. Sofía se había convertido en una presencia constante en la vida de Carmen. La joven parecía haber madurado de golpe enfrentándose a decisiones difíciles, con una fortaleza que sorprendía a la propia Carmen. No sé si puedo seguir con él, le había confesado Sofía durante una de sus visitas. Le quiero, pero la confianza está rota, y tengo miedo de que vuelva a caer en lo mismo. Carmen no había intentado influir en su decisión. Solo tú puedes decidir eso, Sofía.
pero recuerda que no eres responsable de salvarlo. Él debe querer salvarse a sí mismo. Esa tarde, mientras Carmen organizaba sus escasas pertenencias en la habitación de la pensión, su teléfono sonó. Era Ana Gutiérrez. Doña Carmen, tengo buenas noticias. El juez ha firmado la orden de desalojo para su casa. Mañana a las 10 podemos ir con un agente judicial para que tome posesión nuevamente de su propiedad. Carmen sintió un nudo en la garganta. Mi casa, puedo volver a mi casa. Absolutamente. Legalmente siempre fue suya, pero ahora podrá ocuparla físicamente de nuevo. El juez ha considerado que, dadas las circunstancias, no es apropiado que su hijo permanezca allí durante el proceso judicial. Carmen se sentó en la cama abrumada por la emoción. Después de todos estos días de incertidumbre, volvería a su hogar, a sus muebles, a sus recuerdos, a sus azulejos y sus macetas. ¿Estará Javier allí cuando lleguemos?, preguntó súbitamente, preocupada por el encuentro. No. Según el auto judicial, debe abandonar la vivienda hoy mismo. El oficial Fernández supervisará que así sea. Después de colgar, Carmen permaneció largo rato sentada mirando al vacío. Debería sentirse eufórica, pero lo que sentía era una mezcla de alivio y tristeza, victoria y pérdida entrelazadas. Abrió su libreta y escribió: Día 7. Mañana vuelvo a casa. Javier enfrentará un juicio. Todo ha terminado y todo comienza. ¿Es esto justicia? ¿Es esto amor? Quizás ambos, quizás ninguno. Quizás solo sea vida con sus consecuencias inevitables. Esa noche Carmen soñó con Enrique. Estaban juntos en el patio de su casa bajo el limonero, y él le sonreía con esa expresión cálida que siempre reservaba para ella. Lo has hecho bien, Carmen, le decía en el sueño. Has sido fuerte cuando tenías que serlo y serás compasiva cuando llegue el momento. Se despertó con lágrimas en los ojos, pero con una extraña sensación de paz. Había hecho lo correcto, aunque lo correcto doliera como una herida abierta. El día amaneció radiante, como si Sevilla quisiera celebrar con ella su regreso a casa. Ana Gutiérrez la recogió puntualmente acompañada por un agente judicial y el oficial Fernández. Todo está en orden, le informó el oficial. Su hijo desalojó la vivienda anoche sin incidentes. Cuando llegaron a la calle Mateos Gago, Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. La fachada blanca de su casa, con sus macetas de geranios, ahora marchitos por la falta de cuidado, se alzaba frente a ella, como un viejo amigo que la esperaba. El agente judicial abrió la puerta con una llave que le entregó a Carmen en cuanto entraron. La propiedad queda oficialmente restituida a su legítima dueña, declaró formalmente, entregándole un documento que ella firmó con manos temblorosas. El interior de la casa presentaba signos evidentes de descuido: polvo acumulado, platos sucios en el fregadero, ropa tirada por el suelo. Pero nada de eso importaba. Era su hogar y estaba de vuelta. ¿Quiere que revisemos todo el inmueble?, preguntó el oficial Fernández. Carmen asintió y juntos recorrieron cada habitación. Todo parecía estar en su sitio, aunque en la habitación de Javier y Sofía reinaba el caos, como si hubieran recogido las pertenencias a toda prisa. En su propia habitación, Carmen descubrió que faltaban algunas joyas y recuerdos valiosos. No le sorprendió. La adicción al juego llevaba a las personas a vender cualquier cosa de valor. Podemos añadir esto a la denuncia, sugirió Ana al ver su expresión. No, déjalo así, respondió Carmen. Son solo cosas. Lo importante es que recuperé mi casa. Cuando los funcionarios se marcharon, Carmen se quedó sola en medio de su sala de estar. El silencio era denso, casi palpable. Se dejó caer en su viejo sillón, acariciando los brazos de madera gastada donde tantas veces se había sentado Enrique. El timbre sonó, sobresaltándola. Al abrir la puerta encontró a Sofía con una pequeña maleta. Carmen, no sabía si venir, pero... Pasa, hija, la interrumpió Carmen abrazándola. Esta sigue siendo tu casa si la necesitas. Sofía entró mirando a su alrededor con nostalgia. Está todo tan diferente. Un poco de limpieza y volverá a ser lo que era, dijo Carmen, intentando sonar más animada de lo que se sentía. O quizás sea mejor que sea algo nuevo, algo distinto. Se sentaron en la cocina mientras Carmen preparaba café. Había algo reconfortante en volver a usar su cafetera, sus tazas, su azucarero. He estado pensando, dijo Sofía después de un largo silencio. Quiero ayudar a Javier, pero necesito espacio, tiempo para pensar. Lo entiendo perfectamente. Me preguntaba si podría quedarme aquí unos días,
Solo hasta que encuentre algo. Prometo no molestar. Carmen la miró con ternura. Esta joven que había entrado en su vida como una extraña, casi una adversaria, se había convertido en algo cercano a una hija. Quédate el tiempo que necesites. Esta casa es grande para mí sola. Esa tarde, mientras limpiaban juntas, sonó el teléfono de Carmen. Era el oficial Fernández. Doña Carmen, disculpe que la moleste. Hay una novedad que debe saber. Su hijo Javier ha solicitado ingresar voluntariamente en un centro de tratamiento para ludópatas. Comenzará un programa de 3 meses a partir de mañana. Carmen cerró los ojos sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Gracias por avisarme, oficial. Pidió específicamente que se lo comunicara. Dijo que no se atrevía a llamarla directamente, pero que quería que supiera que está dando este paso. ¿Cree que es sincero?, preguntó Carmen, temerosa de albergar falsas esperanzas. En mi experiencia, cuando alguien toca fondo como lo ha hecho su hijo, 2 cosas pueden pasar. O se hunde definitivamente, o encuentra la fuerza para cambiar. El tiempo dirá. Después de colgar, Carmen le comunicó la noticia a Sofía, que la recibió con cautela. Esperemos que esta vez vaya en serio, dijo sin dejarse llevar por el optimismo. Es un primer paso, respondió Carmen. Un paso que debe dar él solo. Esa noche, sentada en el patio bajo las estrellas, con el rumor de la fuente y el aroma de los jazmines recién regados, Carmen reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida en apenas una semana. De ama de casa sacrificada a mujer independiente que había plantado cara a la injusticia. De madre abnegada a persona con límites claros. Abrió su libreta y escribió: Día 8. Estoy en casa. Mi casa. Sofía está conmigo. Javier entrará en rehabilitación. No sé qué depara el futuro, pero sé una cosa: nunca más permitiré que nadie me trate como si no mereciera respeto. Ni siquiera mi propio hijo. Especialmente mi propio hijo. Cerró la libreta y miró al cielo estrellado. Había tanto por reconstruir, tanto por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que el camino, aunque difícil, era el correcto. Y con esa certeza en el corazón, Carmen Suárez se permitió una pequeña sonrisa. La vida continuaba con sus desafíos y sus dones, y ella estaba lista para vivirla en sus propios términos. El amanecer del 10º día trajo consigo una luz diferente sobre Sevilla. Carmen despertó en su propia cama entre sus sábanas, rodeada de sus cosas, y por un momento tuvo la sensación de que todo había sido un mal sueño. Pero las cajas de mudanza a medio deshacer y el silencio inusual de la casa le recordaron que nada era como antes, ni volvería a serlo. Se levantó despacio, disfrutando del ritual matutino que había echado de menos durante su estancia en la pensión: abrir las persianas para dejar entrar la luz, regar las pocas plantas que habían sobrevivido al abandono, preparar café en su cafetera italiana. Pequeños placeres que ahora tenían un sabor distinto, más valioso. En la cocina encontró a Sofía ya despierta, fregando platos con energía casi frenética. «Buenos días», saludó Carmen. «¿Has madrugado?» Sofía se volvió sobresaltada. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. «Quería dejar todo limpio», respondió con voz tenue. «Hay tanto desorden. Javier nunca fue muy organizado, pero estos últimos meses...» Carmen asintió, comprendiendo lo que no decía. La adicción al juego había convertido a su hijo en alguien irreconocible, y Sofía estaba lidiando con el duelo de perder al hombre que creía conocer. «Tomaremos café y luego haremos un plan», dijo Carmen, poniendo la cafetera al fuego. «Paso a paso, sin agobiarnos». Mientras desayunaban en la pequeña mesa de la cocina, Carmen observó por primera vez lo joven que parecía Sofía, sin maquillaje y con el pelo recogido. Apenas tenía 26 años, toda una vida por delante. «He estado pensando», dijo Sofía de repente, «en buscar trabajo. Algo estable. Siempre he dependido del sueldo de Javier y ahora...» «Es una buena idea», la animó Carmen. «¿Tienes alguna formación?» «Estudié 2 años de administración, pero lo dejé cuando nos casamos». Bajó la mirada como avergonzada. Javier decía que no era necesario, que él ganaría suficiente. Carmen contuvo un suspiro. La historia de siempre: mujeres renunciando a su independencia por falsas promesas de seguridad. «Nunca es tarde para retomar los estudios», dijo finalmente. «Y mientras tanto estoy segura de que encontrarás algo. Eres joven e inteligente». Después del desayuno comenzaron la tarea de poner la casa en orden.
Cada habitación revelaba un nuevo nivel de caos y negligencia, facturas sin pagar apiladas en la mesa del comedor, ropa sucia acumulada en rincones, botellas de licor vacías bajo la cama de Javier. La cocina estaba desabastecida con solo algunos productos enlatados y paquetes de galletas rancias. En el despacho que había pertenecido a Enrique Carmen, descubrió que faltaban varios objetos de valor, la colección de relojes antiguos de su esposo, los gemelos de plata que había heredado de su padre, incluso el pequeño Cristo de marfil que había estado en la familia durante generaciones. Al abrir el cajón donde guardaba sus joyas personales, lo encontró prácticamente vacío. Solo quedaban algunas piezas de bisutería sin valor. Javier murmuró sintiendo una punzada de dolor más que de rabia. ¿Hasta dónde había llegado su desesperación por conseguir dinero para el juego Carmen? La llamó Sofía desde el dormitorio principal. Creo que deberías ver esto. Sobre la cama había una caja de cartón que Carmen no reconoció. Dentro, perfectamente ordenados, estaban todos los álbumes de fotos familiares, el bautizo de Javier, vacaciones en la playa, la boda de Enrique y Carmen, navidades, cumpleaños. Toda una vida documentada en imágenes. Estaban escondidos en el armario del pasillo, explicó Sofía. Creo que Javier los guardó allí cuando empezó a vender cosas. Carmen tomó uno de los álbumes acariciando la cubierta de piel desgastada. Al menos salvó esto, dijo con la voz quebrada. En el fondo sigue siendo mi hijo. Pasaron el resto de la mañana limpiando, ordenando, haciendo listas de lo que faltaba y lo que necesitaban reponer. A mediodía el timbre sonó. Carmen abrió la puerta para encontrar al padre Ignacio acompañado por doña Pilar, cada uno cargando bolsas de comida. Pensamos que necesitaríais algo de ayuda, dijo el sacerdote con una sonrisa cálida, y un poco de abastecimiento. La noticia de que has vuelto a casa se extendió por el barrio, añadió Pilar, y no quisimos dejarte sola en este momento. Carmen los abrazó a ambos profundamente conmovida. Durante días había sentido que luchaba sola contra el mundo, y ahora descubría que tenía aliados, personas que la valoraban y la apoyaban. Mientras comían el guiso que había traído Pilar, Carmen les contó sobre el estado de la casa, las cosas desaparecidas, el tratamiento de Javier. Lo material se recupera, dijo el padre Ignacio. Lo importante es que tienes de vuelta tu espacio, tu dignidad. Y a propósito de eso, intervino Pilar, deberías saber que Javier estuvo difundiendo algunos rumores bastante desagradables sobre ti. Decía que estabas mentalmente inestable. Carmen asintió. Lo sé, era parte de su estrategia para justificar lo que estaba haciendo. La cuestión es, continuó Pilar, que no todos le creyeron. De hecho, has ganado bastante respeto en el barrio. La gente admira cómo manejaste todo el asunto. ¿Admiran que denunciara a mi propio hijo?, preguntó Carmen escéptica. Admiran que una mujer de tu edad plantara cara a la injusticia, aclaró el padre Ignacio. Hay muchas mujeres en situaciones similares, Carmen, maltratadas por sus hijos, despojadas de sus ahorros, manipuladas. Tu historia les da esperanza. Esas palabras resonaron en Carmen durante el resto del día. Mientras recorría su casa recuperando cada rincón, cada objeto, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea sobre el propósito, sobre el significado que podría extraer de toda esta experiencia dolorosa. Esa tarde, mientras Sofía se ocupaba de lavar las cortinas, Carmen salió al patio. El pequeño espacio estaba descuidado con las macetas secas y las baldosas cubiertas de hojas, pero seguía siendo un remanso de paz. Se sentó en el banco de azulejos donde tantas tardes había compartido con Enrique y cerró los ojos dejando que el sol de la tarde acariciara su rostro. ¿Qué harías tú, Enrique?, murmuró como si su esposo pudiera escucharla. ¿Cómo transformarías este dolor en algo útil? El sonido de pasos la sacó de su ensimismamiento. Era doña Remedios, su vecina de toda la vida, una mujer de 70 y tantos años que rara vez salía de casa. «Carmen, querida», dijo la anciana desde la puerta del patio con evidente nerviosismo. «Perdona que entre así, pero vi la puerta entreabierta». «Pasa, Remedios, siéntate conmigo», la invitó Carmen. La mujer avanzó con pasos inseguros hasta el banco. Se sentó junto a Carmen retorciendo nerviosamente el borde de su rebeca. Quería pedirte perdón», dijo finalmente con la voz temblorosa, «por creer lo que decía tu hijo, por no preguntar, por no ayudar. No tienes que disculparte, Remedios. Javier puede ser muy convincente cuando quiere.
Es que... La anciana hizo una pausa como si buscara valor para continuar. Es que me recordó a mi propia situación. Mi Antonio, mi hijo, él también. Y entonces, como una presa que se rompe, doña Remedios comenzó a relatar su propia historia de abuso financiero. Cómo su hijo había vaciado poco a poco sus cuentas, cómo la había convencido de poner la casa a su nombre, por seguridad. Cómo la hacía sentir inútil y senil cada vez que ella cuestionaba sus decisiones. Carmen la escuchó en silencio, sosteniendo sus manos arrugadas entre las suyas, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. No era solo Remedios. No era solo ella, era un patrón, una epidemia silenciosa que afectaba a tantas mujeres mayores invisibles para una sociedad que las descartaba como obsoletas. ¿Qué puedo hacer, Carmen?, preguntó finalmente Remedios con los ojos húmedos. No tengo tu fuerza. La fuerza no es algo con lo que se nace, Remedios, es algo que se encuentra cuando no queda otra opción. Carmen apretó sus manos con firmeza. Y no estás sola, ya no. Esa noche, después de que Remedios se marchara y Sofía se retirara a dormir, Carmen se quedó sola en la sala rodeada del silencio reconfortante de su hogar recuperado. Abrió su libreta y escribió: Día 10. Hoy he visto un propósito entre las ruinas. Hay tantas mujeres como yo, tantas Remedios sin voz ni fuerza para defenderse. Quizás esta casa que ha sido testigo de tanto dolor pueda convertirse en un refugio. Un lugar de sanación no solo para mí, sino para otras. Cerró los ojos visualizando lo que podría ser habitaciones acogedoras para mujeres en transición, talleres para recuperar la autoestima, asesoramiento legal para proteger patrimonio. Que sí. Un espacio donde la dignidad no fuera un privilegio, sino un derecho. Con ese pensamiento se fue a dormir sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el futuro, lejos de ser una amenaza, podía ser una promesa. El amanecer del 11º día encontró a Carmen despierta antes de que los primeros rayos de sol asomaran por su ventana. La idea que había germinado el día anterior se había desplegado durante la noche en su mente, creciendo en detalles y posibilidades. Se levantó sigilosamente para no despertar a Sofía y preparó café. Con la taza humeante entre las manos, se sentó en la cocina con un cuaderno nuevo y comenzó a escribir, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Casa Carmen encabezaba la página, seguido de listas de necesidades posibles, recursos, contactos. Estaba tan absorta en su tarea que no se dio cuenta de que Sofía la observaba desde la puerta. «Buenos días», dijo la joven haciendo que Carmen diera un respingo. «Perdona, no quería asustarte. Parecías muy concentrada». «Estaba teniendo una idea loca», respondió Carmen cerrando el cuaderno con cierta timidez. «Probablemente impracticable». «Me encantan las ideas locas», sonrió Sofía sirviéndose café. «Cuéntame». Carmen dudó un momento. Hasta ahora su relación con Sofía había sido cordial pero distante, marcada por el rol de suegra y nuera. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos días. Habían compartido vulnerabilidades, secretos, temores. Se habían convertido en algo parecido a aliadas. «Estaba pensando en darle un nuevo propósito a esta casa», dijo finalmente. «Convertirla en un refugio temporal para mujeres mayores que están en situaciones similares a la que yo viví. Mujeres que necesitan un lugar seguro mientras recuperan el control de sus vidas». Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿En serio? ¿Aquí mismo en tu casa?» «Es demasiado grande para mí sola», explicó Carmen. «Tiene 4 habitaciones este patio precioso. Y después de hablar con Remedios ayer me di cuenta de que hay una necesidad real. Muchas mujeres de mi edad sufren abusos financieros o emocionales por parte de sus familias, pero no tienen los recursos o el conocimiento para defenderse». «Me parece una idea maravillosa», dijo Sofía con entusiasmo genuino. «Podrías ofrecer no solo alojamiento, sino también asesoramiento, apoyo emocional, incluso talleres». «Exactamente», sonrió Carmen, conmovida por el interés de la joven. «Pero no sé por dónde empezar. Necesitaría permisos, financiación, ayuda legal». «Para eso están las nueras tecnológicas», bromeó Sofía sacando su portátil de la mochila. «Vamos a investigar». Durante las siguientes horas, Carmen y Sofía se sumergieron en un mundo de información sobre asociaciones sin ánimo de lucro, requisitos legales para casas de acogida, subvenciones municipales y regionales. Sofía tecleaba con rapidez.
Tomaba notas, imprimía documentos mientras Carmen llamaba a contactos al padre Ignacio para preguntar sobre posibles colaboraciones con la parroquia, a Ana Gutiérrez, para consultas legales a una antigua compañera de la farmacia que ahora trabajaba en servicios sociales. A mediodía la mesa de la cocina estaba cubierta de papeles, notas adhesivas y tazas de café vacías. Habían elaborado un plan inicial, una hoja de ruta para convertir el sueño en realidad. «Es mucho trabajo», suspiró Carmen mirando la montaña de trámites por delante. «Quizás sea demasiado ambicioso para alguien de mi edad». «Después de todo lo que has conseguido estas semanas», Sofía la miró con incredulidad. «Carmen, has recuperado tu casa, has plantado cara a prestamistas peligrosos, has denunciado a tu propio hijo cuando era necesario. Esto es solo un desafío más. Y no estás sola. ¿Me ayudarías?», preguntó Carmen, sorprendida por el ofrecimiento implícito. «Me encantaría», respondió Sofía con firmeza. «De hecho, estaba pensando, podría ser una oportunidad para mí también, para usar mis estudios de administración para sentirme útil». Carmen sintió una oleada de gratitud. En medio de toda esta tormenta había encontrado una aliada inesperada, casi una hija. El timbre interrumpió la conversación. Al abrir la puerta, Carmen se encontró con el oficial Fernández, que sostenía una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, doña Carmen. Perdone la visita sin avisar, pero tengo información que creo que le interesará». Lo invitó a pasar y le ofreció café que el oficial aceptó con gratitud. Mientras Carmen servía las tazas, Fernández abrió la carpeta sobre la mesa, cuidadosamente apartando los papeles del proyecto. «Como parte de la operación contra la red de Domínguez, hemos recuperado algunos objetos que creemos que podrían ser suyos», explicó mostrándole fotografías de joyas, relojes y otros artículos de valor. «Fueron encontrados en una casa de empeños vinculada a la organización. Javier ha confirmado que pertenecen a usted». Carmen recorrió las imágenes con dedos temblorosos. Allí estaban los relojes de Enrique, sus propias joyas, incluso el Cristo de marfil familiar. «Son míos», confirmó con voz quebrada. «Todo esto es mío. Necesitaremos que venga a la comisaría para identificarlos formalmente y firmar algunos documentos, pero podrá recuperarlos pronto», explicó el oficial. «Gracias», dijo Carmen limpiándose una lágrima furtiva. No era por el valor material de los objetos, sino por lo que representaban: recuerdos, historia familiar, conexiones con el pasado. «Hay algo más», añadió Fernández con expresión grave. «Su hijo Javier ha comenzado el tratamiento en el centro de rehabilitación. Su psicólogo nos ha contactado porque Javier ha expresado deseo de comunicarse con usted. Una carta específicamente. Quería saber si estaría dispuesta a recibirla». Carmen intercambió una mirada rápida con Sofía antes de responder. «Sí, estoy dispuesta. Se la haré llegar entonces». El oficial hizo una pausa. «Debo advertirle que es habitual en estos procesos de rehabilitación que los pacientes escriban cartas de disculpa o reconciliación. Forma parte de su tratamiento». «No está obligada a responder si no lo desea». «Lo entiendo», asintió Carmen. Después de que el oficial se marchara, Carmen permaneció en silencio procesando la información. Sus pertenencias regresarían como ella misma había regresado a casa, y Javier había dado un paso pequeño pero significativo hacia la sanación. «¿Estás bien?», preguntó Sofía. «Sí», respondió Carmen volviendo a la realidad. «Es solo que todo parece estar volviendo a su lugar, pero de una forma nueva, diferente». «¿Quieres seguir con los planes para casa, Carmen?» «Más que nunca», afirmó recuperando la energía. «Ahora sé que es posible recuperarse, reconstruir, y quiero ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo». Esa tarde Carmen y Sofía visitaron a Ana Gutiérrez en su despacho para discutir los aspectos legales del proyecto. La abogada las escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas pertinentes. «Es una idea noble, Carmen», dijo cuando terminaron de explicarle el concepto. «Pero debo advertirte que los requisitos legales para una casa de acogida son bastante estrictos. Necesitarás licencias, inspecciones de seguridad, seguros especiales». «¿Es imposible?», preguntó Carmen, sintiendo que su entusiasmo se desinflaba. «No en absoluto, solo complicado», Ana sonrió. «Afortunadamente tengo experiencia en este tipo de proyectos. Mi hermana dirige una ONG que trabaja con mujeres maltratadas». Les explicó las diferentes opciones legales. Podrían constituir una asociación sin ánimo de lucro, solicitar reconocimiento como entidad de utilidad pública o incluso colaborar con una organización ya existente.
La forma más rápida de empezar sería como un programa piloto bajo el paraguas de alguna ONG establecida, sugirió Ana. Eso simplificaría los trámites iniciales y les daría tiempo para crecer orgánicamente. ¿Conoces alguna organización que pudiera estar interesada?, preguntó Sofía. De hecho, sí. La Fundación Renacer trabaja específicamente con mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Conozco a su directora, Mercedes Valverde. Podría concertaros una reunión. Carmen sintió que se abría una puerta. Sería maravilloso, Ana. Gracias. Y en cuanto a la financiación, continuó la abogada, existen subvenciones municipales y autonómicas para proyectos de este tipo. No son fáciles de conseguir, pero con un plan bien estructurado y el respaldo de una organización consolidada, tenéis posibilidades. Salieron del despacho con una lista de tareas y un calendario tentativo. El proyecto parecía cada vez más real, más tangible. Ya no era solo una idea loca, sino un plan concreto con pasos definidos. De regreso a casa pasaron por la parroquia para hablar con el padre Ignacio. El sacerdote las recibió en su despacho, un espacio austero pero acogedor con estanterías llenas de libros y un crucifijo simple en la pared. Casa Carmen, repitió después de escuchar la propuesta. Me parece una iniciativa extraordinaria, y sí la parroquia podría colaborar de varias maneras. Les explicó que la iglesia disponía de un pequeño fondo para proyectos sociales que podría servir como capital semilla. Además, podría ayudar a difundir la iniciativa entre los feligreses, muchos de los cuales tenían habilidades profesionales que podrían ser útiles a abogados, médicos, trabajadores sociales. También podríamos organizar una colecta especial, sugirió. Las mujeres del barrio suelen ser muy generosas cuando se trata de ayudar a otras mujeres. Carmen se sintió abrumada por tanto apoyo. En pocos días su idea solitaria se había convertido en un proyecto comunitario. Personas que apenas conocía estaban dispuestas a contribuir a creer en su visión. ¿Por qué nos ayudan tanto?, preguntó mientras caminaban de regreso a casa. ¿Por qué has inspirado a la gente?, respondió Sofía simplemente. Tu historia, tu valentía. Les has mostrado que nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Esa noche Carmen recibió la carta de Javier. El oficial Fernández la entregó personalmente explicando que el psicólogo del centro la había revisado como era protocolo con toda la correspondencia de los pacientes. Carmen la llevó a su habitación necesitando privacidad para este momento. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, la misma donde había acunado a Javier cuando era un bebé, y abrió el sobre con manos temblorosas. Querida mamá, comenzaba la carta escrita con la letra irregular de Javier, como si le hubiera costado mantener el pulso. No sé por dónde empezar. Las palabras "lo siento" parecen tan insuficientes después de todo lo que he hecho. Pero son sinceras, lo siento profundamente. El psicólogo dice que debo ser completamente honesto, así que lo seré. Llevo 2 años jugando compulsivamente. Empezó como algo casual, apuestas deportivas con los compañeros del taller. Luego se convirtió en una obsesión. Cada pérdida me empujaba a intentar recuperarme con una apuesta mayor. Vendí cosas, pedí préstamos, mentí a todos. A Sofía, a ti, a mis amigos. Cuando te fuiste de casa aquel día sentí rabia. Te culpé a ti, a Sofía, a todos menos a mí mismo. Pero ahora, con la ayuda de la terapia, empiezo a ver las cosas con claridad. No fuiste tú quien me falló. Fui yo quien traicionó tu confianza, tu amor incondicional. No te pido que me perdones. No todavía. Solo te pido que sepas que estoy trabajando para ser mejor, para entender cómo llegué a este punto y cómo puedo cambiar. El camino será largo y difícil. El juicio por falsificación sigue pendiente y tendré que afrontar las consecuencias legales de mis actos. Pero por primera vez en mucho tiempo siento esperanza. Te quiere, Javier. Carmen leyó la carta 3 veces, absorbiendo cada palabra, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero solo encontró la voz sincera de su hijo, despojada de excusas y autocompasión. No era una solución mágica. No borraba el daño causado. Pero era un comienzo, un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Guardó la carta en su mesita de noche junto a la foto de Enrique y por primera vez en muchas noches durmió profundamente sin pesadillas ni sobresaltos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La reunión con Mercedes Valverde de la Fundación Renacer resultó mejor de lo esperado.
La directora, una mujer enérgica de unos 60 años con décadas de experiencia en trabajo social, se mostró entusiasmada con el proyecto. «Es exactamente lo que necesitamos», declaró después de escuchar la propuesta. Un espacio íntimo hogareño donde las mujeres puedan sentirse seguras mientras se reconstruyen. Los albergues tradicionales suelen ser grandes impersonales, a menudo compartidos con personas sin hogar de todas las edades y circunstancias. La fundación aceptó actuar como organización paraguas para Casa Carmen, proporcionando cobertura legal, asesoramiento profesional y apoyo logístico. A cambio, el proyecto se integraría en su red de servicios siguiendo sus protocolos y estándares de calidad. «Es un win-win», explicó Mercedes. «Vosotras obtenéis estructura y respaldo institucional, nosotras expandimos nuestros servicios sin los costes de adquirir y adaptar un nuevo inmueble». Con este respaldo, Carmen y Sofía se lanzaron a preparar la casa. Las habitaciones que no usaban, el antiguo dormitorio de Javier, el despacho de Enrique y una pequeña habitación de invitados, se transformaron en espacios acogedores para futuras residentes. Pilar donó camas y colchones de la pensión que acababa de renovar su mobiliario. El padre Ignacio organizó una colecta entre los feligreses para comprar ropa de cama nueva, toallas y artículos de aseo básicos. El patio se convirtió en el corazón del proyecto. Carmen lo imaginaba como un espacio terapéutico donde las mujeres pudieran relajarse, charlar, recuperar fuerzas. Con la ayuda de vecinos voluntarios replantaron las macetas, instalaron una pequeña fuente y colocaron mesas y sillas cómodas bajo la sombra de un limonero. Pero no todo fue fácil. A medida que la noticia del proyecto se extendía por el barrio, surgieron resistencias. Algunos vecinos expresaron preocupación por el posible cambio de carácter de la zona residencial. Otros temían que la presencia de mujeres con problemas pudiera atraer conflictos o reducir el valor de las propiedades. La oposición más fuerte vino de don Alberto Moreno, un anciano malhumorado que vivía en la casa contigua. Una tarde se presentó en la puerta visiblemente alterado. «¿Es cierto que vas a convertir tu casa en una especie de albergue?», preguntó sin saludar siquiera. «No es un albergue, Alberto», respondió Carmen con calma. «Es un hogar de transición para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Mujeres como yo, como tu hermana Teresa». La mención de su hermana, que había sufrido abusos por parte de su marido durante décadas, pareció descolocarlo momentáneamente. «No es lo mismo», murmuró. «Esto traerá problemas al barrio, ruido desconocidos». «Serán 3 o 4 mujeres como máximo», explicó Carmen. «Señoras que necesitan un lugar tranquilo para recuperarse y reorganizar sus vidas. Te aseguro que valoran el silencio y la paz tanto como tú». Don Alberto no parecía convencido, pero Carmen no estaba dispuesta a renunciar a su proyecto por prejuicios infundados. Con la ayuda del padre Ignacio organizó una reunión informativa en el salón parroquial para responder a las inquietudes de los vecinos. La noche de la reunión el pequeño salón estaba lleno a rebosar. Carmen, nerviosa pero decidida, explicó el proyecto con todo detalle, su propósito, funcionamiento, medidas de seguridad, proceso de selección de residentes. Respondió a preguntas algunas hostiles con paciencia y honestidad. «No estamos creando un centro de rehabilitación ni un albergue masivo», aclaró. «Es simplemente un hogar temporal para 3 o 4 mujeres que necesitan rehacer sus vidas. Mujeres como yo que de un día para otro se encontraron sin techo, sin apoyo, sin dirección». Al final de la reunión, la mayoría de los vecinos parecía haber superado sus reservas iniciales. Algunos incluso se ofrecieron a colaborar como voluntarios. Don Alberto seguía refunfuñando, pero ya no amenazaba con movilizar al vecindario contra el proyecto. Mientras tanto, los trámites legales avanzaban. Ana Gutiérrez consiguió las licencias necesarias, argumentando ante el ayuntamiento que el proyecto respondía a una necesidad social urgente y no alteraba sustancialmente el uso residencial del inmueble. «El único obstáculo que queda es la inspección de seguridad», informó la abogada a mediados de la 3ª semana. «Vendrán a verificar que la casa cumple con todas las normativas, salidas de emergencia, extintores, sistemas eléctricos». La inspección fue otro desafío. El edificio, aunque bien conservado, tenía más de 100 años y no cumplía con algunos requisitos modernos. Carmen tuvo que invertir una suma considerable en mejoras, instalar detectores de humo, actualizar el cuadro eléctrico, adaptar uno de los baños para personas con movilidad reducida. «No sé si podré permitirme todo esto», confesó a Sofía una noche revisando presupuestos de obras.
He gastado casi todos mis ahorros. Tengo una idea, respondió la joven después de un momento de reflexión. ¿Y si creamos una campaña de crowdfunding? Tu historia ha inspirado a mucha gente, Carmen. Estoy segura de que muchos querrían contribuir. Con la ayuda de un sobrino de Pilar que estudiaba marketing digital, lanzaron una campaña en redes sociales. Sofía redactó un texto emotivo pero digno, explicando la génesis de Casa Carmen, sin caer en victimismo ni sensacionalismo. Incluyeron fotos del proceso de renovación y testimonios de mujeres que podrían beneficiarse del proyecto como Doña Remedios. La respuesta superó todas sus expectativas. En menos de una semana recaudaron el doble de lo que necesitaban para las reformas. Llegaron donaciones no solo de Sevilla, sino de toda España e incluso del extranjero. Muchas venían acompañadas de mensajes de apoyo: mi madre sufrió algo similar. Ojalá hubiera tenido un lugar como Casa Carmen. A los 70 años perdí todo por confiar en mi sobrino. Tu historia me da esperanza. Desde Argentina, con admiración para Doña Carmen y todas las abuelas luchadoras. Entre las donaciones hubo una que llamó especialmente la atención de Carmen: 5.000 euros de un tal JTM, sin mensaje, sin explicación. Solo las iniciales que coincidían con las de Javier Mendoza. Carmen no mencionó esta donación a nadie, ni siquiera a Sofía. La guardó en su corazón como un pequeño signo, una señal de que quizás algún día la reconciliación sería posible. A finales de marzo, casi un mes después de que Carmen regresara a su casa, las reformas estaban completas y la inspección de seguridad superada. Solo faltaba un último trámite: la entrevista con los servicios sociales municipales para evaluar la idoneidad del proyecto y sus gestoras. La entrevista se llevó a cabo en la propia casa, ahora transformada en un espacio acogedor y funcional. La trabajadora social, una mujer joven pero de expresión seria, recorrió cada habitación tomando notas y haciendo preguntas técnicas. Finalmente se sentó con Carmen y Sofía en el patio bajo el limonero. «Todo parece en orden», dijo revisando sus anotaciones. «Las instalaciones son adecuadas, los protocolos están claros, la colaboración con la Fundación Renacer aporta el respaldo institucional necesario». Hizo una pausa. «Pero tengo una pregunta personal, si me lo permiten. ¿Qué las motiva a hacer esto, especialmente a usted, doña Carmen? Después de lo que ha pasado, muchas personas simplemente querrían descansar, disfrutar de su casa en paz». Carmen miró las macetas de geranios ahora florecidas con colores vibrantes antes de responder. «Precisamente por lo que he pasado entiendo lo que significa sentirse perdida, traicionada, sin recursos. No solo económicos, sino emocionales». Respiró hondo. «Durante esos días en la pensión descubrí algo importante. La dignidad no es algo que otros puedan quitarte. Es algo que tú decides mantener pase lo que pase. Y quiero compartir esa lección con otras mujeres que están donde yo estuve». La trabajadora social asintió, visiblemente conmovida. «Gracias por su honestidad. Creo que las mujeres que vengan aquí tendrán mucho que aprender de usted». 3 días después llegó la notificación oficial: Casa Carmen había sido aprobada como hogar de transición dentro del programa de atención a mujeres vulnerables del Ayuntamiento de Sevilla. Podían comenzar a recibir residentes de inmediato. La inauguración fue sencilla pero emotiva. El padre Ignacio bendijo la casa, Mercedes Valverde cortó la cinta simbólica y vecinos y amigos trajeron pequeños regalos: plantas, libros, pasteles caseros. Incluso don Alberto se presentó con un jarrón de cerámica trianera para que pongan flores en el recibidor. Esa misma tarde llegó la primera residente, Elena Gómez, una mujer de 65 años que había tenido que abandonar su hogar después de descubrir que su hijo había hipotecado la casa sin su consentimiento para pagar deudas de juego. Su historia era tan similar a la de Carmen que parecía una señal, un círculo que se cerraba. «Bienvenida a Casa Carmen», la saludó ayudándola con su pequeña maleta. «Aquí no se juzga el pasado, solo se acompaña el camino hacia adelante». Esa noche, sentada en el patio bajo las estrellas con el murmullo de la fuente y el aroma de los jazmines, Carmen escribió en su libreta: «Día 30. Casa Carmen ha abierto sus puertas. Elena está instalada en la habitación azul. Mañana llegará Remedios». La casa respira vida nueva. Donde hubo dolor ahora hay propósito. Donde hubo traición hay esperanza. No sé qué depara el futuro con Javier, pero sé que este presente es exactamente donde debo estar. A mediados de abril, con Casa Carmen funcionando a pleno rendimiento y 3 residentes instaladas, Carmen recibió una llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. «Señora Suárez»,
dijo la voz formal al otro lado de la línea. Le hablo del Centro de Rehabilitación Nueva Vida. Su hijo Javier Mendoza ha completado la primera fase de su tratamiento y nos ha pedido que la contactemos. Como parte de su proceso terapéutico, desearía tener una visita supervisada con usted. Por supuesto, es completamente voluntario y entendemos si prefiere declinar. Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Habían pasado casi 2 meses desde el ultimátum, desde que salió de casa con una maleta y la dignidad como único escudo. Desde entonces su vida había dado un giro completo. ¿Estaba preparada para enfrentar a Javier cara a cara? ¿Cuándo sería la visita?, preguntó finalmente. Este sábado a las 11, si le parece bien. Sería aquí en el centro con la presencia del psicólogo de Javier. Allí estaré, respondió sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Después de colgar, Carmen se dirigió al patio necesitando el consuelo de sus plantas y la serenidad del agua de la fuente. Encontró a doña Remedios regando los geranios con esmero. La anciana, que había sido la segunda residente de Casa Carmen, había florecido visiblemente en las últimas semanas. Ya no era la mujer asustada y sumisa que llegó con una bolsa de plástico conteniendo todas sus pertenencias. Ahora se movía con confianza, opinaba en las reuniones. Incluso había comenzado a dar clases de ganchillo a las otras residentes. ¿Malas noticias?, preguntó al ver la expresión pensativa de Carmen. No exactamente. Mi hijo quiere verme. Remedios dejó la regadera sobre la mesa. ¿Y tú quieres verlo a él? No lo sé, confesó Carmen. Una parte de mí quiere creer que ha cambiado, que el tratamiento está funcionando. Otra parte tiene miedo de caer de nuevo en viejos patrones de perdonar demasiado pronto. El perdón no tiene fecha de caducidad, dijo Remedios con sabiduría adquirida en sus años de sufrimiento. Puedes perdonar cuando estés lista, no cuando él lo pida. Carmen asintió agradecida por la perspectiva. Iré a verlo, pero con los ojos bien abiertos. El sábado amaneció luminoso con ese azul intenso que solo el cielo de Sevilla sabe mostrar. Carmen eligió cuidadosamente su ropa, un vestido sencillo pero elegante, un pañuelo de seda al cuello, zapatos cómodos. No era vanidad, era armadura. El Centro Nueva Vida estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una antigua hacienda reconvertida en espacio terapéutico. Los jardines bien cuidados y la arquitectura serena contrastaban con el ambiente clínico que Carmen había imaginado. En recepción, una joven amable la condujo hasta una sala luminosa con vistas al jardín. El doctor García, psicólogo de Javier, la esperaba con una sonrisa tranquilizadora. Señora Suárez, gracias por venir. Javier ha estado trabajando muy duro en su recuperación y este encuentro es importante para él. Sin embargo, quiero que sepa que puede interrumpir la conversación en cualquier momento si se siente incómoda. Agradezco su consideración, doctor. Estoy preparada. Cuando Javier entró en la sala, Carmen apenas lo reconoció. Había perdido peso, tenía el pelo más corto y algo en su postura había cambiado. Ya no llevaba esa actitud desafiante y arrogante. Parecía más contenido, más presente. «Mamá», dijo con voz quebrada, deteniéndose a unos pasos de distancia, claramente inseguro sobre cómo saludarla. «Javier», respondió ella, extendiendo una mano que él tomó con delicadeza, como si temiera romperla. Se sentaron frente a frente con el psicólogo discretamente a un lado. Durante unos momentos solo se escuchó el canto de los pájaros en el jardín. «Te ves bien», dijo finalmente Javier. «Diferente pero bien». «Tú también pareces diferente», respondió Carmen, estudiando el rostro de su hijo, buscando señales del niño que una vez fue. «Lo estoy intentando», dijo él, frotándose nerviosamente las manos. «El programa me está ayudando a entender muchas cosas. Sobre el juego, sobre mis patrones de comportamiento, sobre cómo llegué a este punto». Carmen asintió esperando. No quería facilitarle las cosas, no esta vez. Necesitaba escuchar lo que él tenía que decir sin ayudarlo, sin completar sus frases como había hecho toda la vida. «Sé que probablemente no signifique mucho ahora», continuó Javier tras un momento de silencio. «Pero quiero pedirte perdón. Por todo. Por el ultimátum, por las mentiras, por intentar usar tu casa, por los objetos que vendí». Su voz se quebró. «Especialmente por haber intentado hacerte parecer mentalmente inestable. Eso fue imperdonable». Carmen sintió que algo se ablandaba en su interior, pero mantuvo la compostura. «¿Por qué lo hiciste, Javier? No solo las deudas, sino intentar destruir mi reputación, mi credibilidad».
Javier bajó la mirada visiblemente avergonzado. El doctor García dice que debo ser completamente honesto, así que lo seré. Estaba desesperado. Las deudas crecían, los prestamistas me presionaban. Necesitaba dinero rápido y la casa parecía la solución más fácil. Hizo una pausa. Pero más allá de la desesperación había algo más profundo: resentimiento. Siempre sentí que tenías demasiado control, demasiada influencia. Quería humillarte de alguna manera, demostrar que yo tenía el poder. La brutal honestidad de la confesión golpeó a Carmen como una bofetada. No esperaba este nivel de introspección, esta capacidad para reconocer no solo los actos, sino las motivaciones oscuras detrás de ellos. Gracias por tu honestidad, dijo finalmente. No debe haber sido fácil admitir eso. Nada en este proceso ha sido fácil, confesó Javier. Pero necesario, muy necesario. El doctor García intervino suavemente. Javier ha estado trabajando en identificar los patrones destructivos en su vida. La adicción al juego fue un síntoma, no la causa raíz de sus problemas. Siempre usé el dinero como medida de valor, explicó Javier. Creía que si tenía suficiente, si aparentaba éxito, sería respetado, admirado. Cuando empecé a perder en el juego, mi identidad se desmoronó. Me convertí en alguien que no reconozco, alguien capaz de dañar a las personas que más debería proteger. Carmen escuchaba atentamente, recordando al niño inseguro que siempre comparaba sus juguetes con los de otros, que se enfadaba cuando no podía tener lo último, lo mejor. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué sigue después del tratamiento? El camino es largo, respondió el psicólogo antes de que Javier pudiera hablar. La recuperación de la ludopatía no es un destino, sino un proceso continuo. Javier tendrá que asistir a terapia regular, a grupos de apoyo, probablemente durante años. Y además, añadió Javier, está el tema legal. El juicio por falsificación de documentos será el mes que viene. Mi abogado dice que, dado mi tratamiento voluntario y mi colaboración con la policía en el caso Domínguez, es probable que reciba una sentencia suspendida, pero habrá una condena, un antecedente penal. ¿Cómo te sientes respecto a eso?, preguntó Carmen. Asustado, admitió Javier. Pero es justo. Cometí un delito y debo afrontar las consecuencias. Miró directamente a su madre. Ya no espero que vengas a rescatarme, mamá. No es tu responsabilidad arreglar mis errores. Esas palabras, más que cualquier otra cosa, convencieron a Carmen de que algo había cambiado realmente en su hijo. Por primera vez en su vida adulta, Javier estaba asumiendo la responsabilidad de sus actos, sin buscar excusas ni salvadores. ¿Y Sofía?, preguntó cambiando de tema. ¿Has hablado con ella? Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Javier. Me ha escrito algunas cartas. Es amable, pero distante. Creo que ha decidido seguir adelante con su vida y no la culpo. Le hice mucho daño, la engañé, la manipulé. Está viviendo en casa Carmen, dijo Carmen, ayudándome con el proyecto. Ha recuperado sus estudios y trabaja media jornada en una farmacia. Me alegro por ella, dijo Javier con sinceridad. Siempre tuvo potencial, pero yo la mantuve pequeña, dependiente. Como intenté hacer contigo. Sacudió la cabeza como sorprendido por su propia conducta pasada. El doctor García dice que reproducía patrones tóxicos de control. Carmen asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Ella misma había contribuido a esos patrones, permitiendo que Javier dependiera de ella mucho, después de que debiera haberse independizado completamente. He oído hablar de Casa Carmen, dijo Javier después de un momento. Está ayudando a muchas mujeres, ¿verdad es? Inspirador. Gracias, respondió Carmen, permitiéndose una pequeña sonrisa. Ha dado un propósito a todo lo que pasó. Conversaron durante casi una hora más con el psicólogo, interviniendo ocasionalmente para guiar la conversación hacia terrenos constructivos. Hablaron del pasado, de momentos buenos y malos, de patrones familiares que se remontaban a generaciones. No fue una conversación fácil, pero sí necesaria. Al despedirse, Javier preguntó tímidamente, ¿podré volver a casa algún día? Carmen respiró hondo antes de responder. La casa ya no es solo mía, Javier. Ahora es un refugio para mujeres vulnerables, un proyecto comunitario. Vio la decepción en los ojos de su hijo, pero también comprensión. Sin embargo, continuó, cuando salgas del centro y estabilices tu situación, podemos hablar sobre la posibilidad de que vengas de visita. No a vivir, pero sí a compartir un café, una conversación. Me gustaría eso.
dijo Javier con una sonrisa tenue pero genuina. Mientras conducía de regreso a Sevilla, Carmen sintió una mezcla de emociones alivio por ver que su hijo estaba trabajando en sus problemas, tristeza por todo lo perdido, esperanza cautelosa por lo que podría venir. No era un final feliz de cuento de hadas. No había abrazos desgarradores ni promesas grandilocuentes. Solo pequeños pasos hacia la sanación, hacia una relación más sana basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia y la manipulación. Y por ahora eso era suficiente. El verano llegó a Sevilla con su calor implacable, convirtiendo las calles en hornos y los patios en oasis. Casa Carmen se había establecido como un refugio conocido y respetado en la comunidad. En los 3 meses desde su apertura había acogido a 7 mujeres, cada una con su historia de vulnerabilidad y resiliencia. 4 habían graduado, ya encontrando nuevos hogares, reconectando con familiares de confianza o simplemente recuperando la independencia suficiente para vivir por su cuenta. El patio, con su fuente cantarina y su limonero generoso, se había convertido en el corazón del proyecto. Allí se celebraban reuniones, terapias de grupo, clases de todo tipo, desde gestión financiera hasta defensa personal para mujeres mayores. Por las noches era común ver a las residentes y a Carmen compartiendo historias bajo las estrellas con vasos de limonada fresca y el canto de los grillos como música de fondo. Sofía había encontrado su vocación en el proyecto. Coordinaba las actividades diarias, gestionaba las finanzas, mantenía actualizado el pequeño sitio web que habían creado. Había retomado sus estudios de administración de empresas y hablaba de especializarse en gestión de entidades sin ánimo de lucro. Una tarde de julio, mientras Carmen regaba las plantas del patio, el timbre sonó. Al abrir la puerta se encontró con una mujer de mediana edad, acompañada por una anciana frágil que se apoyaba en un bastón. ¿Es esta casa Carmen?, preguntó la más joven. Me llamo Lucía Fernández. Esta es mi madre Dolores. Nos han hablado de su proyecto. Carmen las invitó a pasar y las condujo al patio donde la temperatura era más soportable. Mientras Sofía traía agua fresca, Lucía explicó su situación. Su madre de 82 años había estado viviendo con su hermano, quien poco a poco había ido apropiándose de su pensión y sus ahorros. Recientemente habían descubierto que incluso había intentado modificar el testamento a su favor. Yo la acogería en mi casa, explicó Lucía con evidente angustia. Pero vivo en un 4º piso sin ascensor y con mi trabajo de enfermera en turnos estaría sola demasiado tiempo. Carmen miró a la anciana, que mantenía la mirada baja, evidentemente avergonzada por la situación. Le recordó a sí misma apenas unos meses atrás. «Doña Dolores», le dijo directamente, ignorando a la hija por un momento, «aquí no juzgamos. Todas hemos pasado por momentos difíciles. Lo importante es que ha dado el paso de buscar ayuda, de reclamar su dignidad». La anciana levantó la mirada con una chispa de determinación en sus ojos cansados. «No quiero ser una carga para nadie. Solo quiero paz en mis últimos años». «No será una carga», aseguró Carmen. «Será una compañera en este camino». Después de explicarles el funcionamiento de Casa Carmen, los requisitos y las normas, Carmen las acompañó a ver la habitación disponible, la que llamaban la habitación del amanecer, porque recibía los primeros rayos de sol cada mañana. «Es perfecta», dijo Dolores con una sonrisa tímida, acariciando la colcha de ganchillo que Remedios había tejido para cada cama de la casa. Mientras completaban el papeleo, Carmen observaba la interacción entre madre e hija, la preocupación genuina de Lucía, el amor evidente a pesar de las circunstancias difíciles. Recordó a Javier, se preguntó si algún día podrían reconstruir algo parecido. Habían pasado 3 semanas desde su visita al centro de rehabilitación. Desde entonces habían intercambiado algunas cartas y una breve llamada telefónica. Javier le había contado sobre su progreso en el tratamiento, sobre las pequeñas victorias diarias, sobre sus planes para cuando saliera. Había conseguido un trabajo como administrativo en una empresa de repuestos automovilísticos, un entorno completamente alejado del taller mecánico donde había comenzado sus problemas de juego. El juicio por falsificación de documentos había concluido con una sentencia favorable, condena de 1 año, suspendida, condicionada a continuar el tratamiento para su adicción y realizar servicios comunitarios. No iría a prisión si cumplía estrictamente estas condiciones durante 2 años. Carmen guardaba estas noticias como pequeñas semillas de esperanza. No esperaba milagros, no soñaba con una reconciliación perfecta.
Solo deseaba que Javier encontrara su camino, que construyera una vida con propósito y dignidad como ella había hecho. Esa noche, después de ayudar a Dolores a instalarse, Carmen se retiró a su habitación. En su mesita de noche, junto a la foto de Enrique, había colocado la imagen de un banco en un parque recortada de una revista. Era su visualización, su recordatorio del futuro que imaginaba algún día, quizás en meses o años, ella y Javier sentados en un banco así, no como madre e hijo dependiente, sino como dos adultos compartiendo un momento de paz. El sonido de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Mercedes Valverde, la directora de la Fundación Renacer. Carmen, tengo noticias maravillosas. El proyecto Casa Carmen ha sido seleccionado para recibir una subvención importante de la Junta de Andalucía. Quieren replicar el modelo en otras ciudades de la comunidad. ¿Replicarlo en serio? Carmen apenas podía creerlo. Absolutamente. Tu enfoque, ese balance entre apoyo profesional y ambiente hogareño, está dando resultados excepcionales. Las mujeres que pasan por Casa Carmen muestran tasas de recuperación emocional y reinserción social mucho más altas que las de los albergues tradicionales. Carmen se sintió abrumada. Lo que había comenzado como una respuesta personal a su propia crisis se había convertido en un modelo a seguir, en una luz para otras mujeres. Hay más, continuó Mercedes. Quieren que participes en un congreso sobre protección a personas mayores vulnerables el mes próximo, como ponente principal. Pero si no soy experta, solo soy... Eres exactamente lo que necesitan escuchar, la interrumpió Mercedes. No teoría, sino experiencia vivida transformada en acción concreta. Tu historia tiene poder, Carmen. Poder para cambiar políticas, para inspirar cambios. Después de colgar, Carmen se quedó largo rato mirando por la ventana, observando las estrellas sobre Sevilla. ¿Quién hubiera imaginado hace apenas 4 meses que aquel ultimátum cruel se convertiría en el catalizador de una transformación tan profunda? Abrió su libreta, ahora casi llena de reflexiones, planes y pequeñas victorias diarias. Escribió con letra clara, día 120. Casa Carmen ha sido reconocida como modelo a seguir. Dolores ha llegado hoy, la 7ª mujer que acogemos. Javier sigue su tratamiento progresando día a día. Sofía ha encontrado su camino. Y yo he descubierto que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Que la dignidad no es algo que otros te conceden, sino algo que tú reclamas. Que a veces del dolor más profundo puede nacer el propósito más elevado. No sé qué traerá el futuro, pero lo recibiré con los brazos abiertos, los ojos abiertos y el corazón abierto. Libre de miedo, libre de culpa, simplemente libre. Cerró la libreta y apagó la luz. En la oscuridad, con el rumor lejano de las conversaciones en el patio llegando a través de la ventana abierta, Carmen Suárez sonrió. Había perdido mucho, sí, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la certeza de su propio valor, la paz de vivir de acuerdo con sus principios y la alegría de compartir ese descubrimiento con otras mujeres que como ella merecían una segunda oportunidad para florecer. Afuera Sevilla dormía bajo el manto estrellado. Dentro de Casa Carmen, semillas de esperanza germinaban en silencio, prometiendo nuevos comienzos para todas sus habitantes. Porque a veces el ultimátum que parece destruirnos es precisamente lo que nos libera para convertirnos en quienes realmente estamos destinadas a ser.